Bienvenidos a este webinar en el que compartiremos las claves para gestionar de forma efectiva en las pymes la liquidez en escenarios de crisis. Soy Juan Carlos Lozano, soy el CEO de Dirige y es para mí un placer contar con dos profesionales que compartirán con nosotros precisamente cómo poder gestionar este factor tan importante en el momento tan complejo en el que nos encontramos. Tenemos la grandísima suerte de contar con Pablo Couso y con Alejandro Jurado, que son dos grandes profesionales y dos grandes especialistas de una de las compañías más importantes del panorama nacional en software de gestión empresarial para pymes y que estoy convencido que muchos conoceréis. Y, por supuesto, estamos hablando de Datisa. Aprovecho a darles la bienvenida para que se conecten también con nosotros. Tanto Pablo. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, ¿todo bien, Pablo? Pues muy bien, confinados en casa, en mi pequeño estudio y bueno, pues cómodamente. La verdad que encantado de estar esta tarde con todos vosotros y con muchas ganas de tratar un tema tan interesante como el que nos ocupa. O sea, que encantadísimo. Fantástico. Bueno, pues mientras va conectando Alejandro, la agenda que tenemos prevista para este webinar es, en primer lugar, una intervención de Pablo en que precisamente nos hablará de la liquidez, de la salud financiera y de la digitalización, importantísimo, para poder seguir avanzando y poder seguir construyendo compañía. Y luego contaremos con un interesante coloquio precisamente entre Alejandro y Pablo para hablar de problemas reales y casuísticas, ¿no? Para dar respuesta a muchas de las problemáticas que seguro que estamos viviendo en nuestras organizaciones. Y finalizaremos con una intervención de Pablo que nos hablará sobre el nuevo perfil y el nuevo rol de la dirección financiera. Lo que haremos también muy importante es, vamos a utilizar una opción que tenéis en vuestras pantallas, en la parte inferior, que es la opción de preguntas y respuestas, porque lo que haremos será reunir todas esas preguntas para, al finalizar las tres intervenciones, los tres bloques, las realizaremos tanto a Pablo como a Alejandro para que nos las vayan resolviendo. Esto lo haremos al finalizar las intervenciones, pero podéis ir haciendo vuestras preguntas a lo largo de todo este coloquio y conocimiento que vamos a compartir, al que sin más quiero darte paso, Pablo, precisamente para que empecemos a profundizar en esas claves para poder gestionar mejor nuestra liquidez. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Pues voy a abrir la presentación, con vuestro permiso. Muy bien. Bueno, creo que está todo ya en pantalla y que se me escucha bien. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Tengo muchas ganas de hablar del tema que nos ocupa porque es un tema que, bueno, que hay pocos temas que tan apasionantes, ¿no?, en el mundo de la empresa como el de la gestión de la liquidez, ¿no? Y bueno, es un tema que se puede abordar desde un punto de vista técnico o se puede aportar desde un punto de vista pragmático, ¿no? Y me entraba a mí la duda sobre cómo enfocarlo, ¿no? Y bueno, creo que en esta jornada la mejor manera es hacerlo combinando un poco los dos factores, ¿no? Haciendo una aproximación académica al principio que nos permita acotar bien, ¿no?, qué es eso de la liquidez, ¿no? Porque como todos los grandes conceptos del mundo de la empresa, pues es un concepto con mucho recorrido. Caben diferentes acepciones, ¿no? Y creo que conviene acotarla desde un punto de vista académico para luego, a lo largo de toda la charla, ¿no?, la que voy a hacer yo y la que voy a hacer compartida con Alejandro, intentar ya llevarla al terreno, ¿no?, al mundo de las empresas en su día a día, de la pyme fundamentalmente, y ver cómo se puede acoger este concepto y gestionarlo, ¿no? Bien, pues empezando por la parte conceptual y académica, como vemos en pantalla, la gestión de la liquidez es algo que tiene que ver con lo que se conoce en el mundo académico como la gestión del circulante, que por otra parte es parte troncal de lo que se conoce como finanzas operativas. Las finanzas operativas son aquellas que tratan de cómo financiar las operaciones de las empresas, ¿no? Al contrario de las finanzas estructurales, que son las que hablan de cómo financiar el inmovilizado, ¿no?, o los activos, ¿no?, que nos permiten hacer la empresa, ¿no?, conformar la actividad. Entonces, bueno, esas son las finanzas operativas y la materia que tratan fundamentalmente es el circulante. ¿Qué es el circulante? Porque es un concepto bastante técnico y voy a dedicar unos minutos a explicarlo, ¿no? Bueno, el circulante, reduciendo la explicación, es la suma del efectivo que tiene la empresa junto con los activos que tiene de liquidez inmediata, aquellos activos que poseemos y que son prácticamente liquidables en el cortísimo plazo, ¿no? Entonces, eso es el circulante, ni más ni menos. Es un concepto contable, es verdad, pero sobre todo es un concepto real, ¿vale? Es un concepto de cosas reales que las empresas manejan, efectivo y liquidez. Si echamos un vistazo a las componentes de las masas patrimoniales que conforman los balances de las empresas, ¿no?, pues nos encontramos con los activos, o sea, con el activo, ¿no?, la gran masa patrimonial del activo y el pasivo, ¿no? Entonces, bueno, el activo
es el activo fijo más el circulante, ¿vale? Y el pasivo son los pasivos que permiten la financiación. Lo que se suele decir, ¿no?, es que la parte de activo es lo económico, lo real, los activos, que valga la redundancia, que realmente tiene la compañía, mientras que el pasivo lo que demuestra es aquellos fondos que sirven para financiar la adquisición de ese activo. O sea, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, bueno, las cosas reales que tienen las empresas, es decir, lo que está en el lado del activo, se pueden categorizar en dos grandes etiquetas, ¿no? Por una parte, lo que es el activo fijo inmovilizado y por otra parte, el activo circulante, que es lo que nos ocupa hoy, ¿vale? El activo fijo inmovilizado, pues como vosotros sabéis, ¿no?, es bueno, todos aquellos bienes que posee la empresa que le permiten desarrollar su actividad. Bueno, pues los ordenadores, las furgonetas, los despachos, los edificios, ¿no?, aquellos bienes tangibles o intangibles, ¿no?, que les permiten abordar su actividad. Y por otra parte, el activo circulante, pues se trata de aquel activo que es el objeto comercial de la actividad de la empresa. Entonces nos encontramos, por una parte, en ese sentido, disculpad, que me están entrando, no sé si es que estén dejando problemas. Un segundito. Voy a interrumpir el WhatsApp, perdonadme. Vale, disculpad. Lo que decía es que el activo circulante son las mercaderías que permiten a las empresas desarrollar su actividad. Bueno, ¿cómo financiamos ambos activos, el fijo y el circulante? Bueno, pues los financiamos con los fondos que se recogen en la parte del pasivo. Los fondos propios, los pasivos a largo plazo y los pasivos a corto plazo. Bueno, pues vamos a reducir ahora un poquito el foco en lo que tiene que ver estrictamente con el circulante, que es lo que está estrechamente relacionado con la liquidez. Bueno, el activo circulante, la composición básica que tiene es el stock, los clientes y la tesorería. Bueno, fijaos, hablamos de masas patrimoniales, ¿no? Hablamos de activo circulante y, sin embargo, ya aquí empezamos a bajarlo al terreno de las cosas que se manejan en el día a día de la empresa. ¿Qué es el stock? Bueno, pues el stock son las existencias que tiene la empresa. ¿Por qué son activos líquidos? Bueno, decía que el gran activo líquido, ¿no?, es el efectivo que tienen las empresas, ¿no?, el dinero que tenemos en caja, ¿no?, el dinero que tenemos en bancos. Por eso aquí aparece la tesorería también, ¿no? El stock y clientes, o los saldos de clientes, son dos tipos de activo que ya no son perfectamente líquidos desde el punto de vista de que no son euros, ¿no?, sino que son cosas que podemos hacer líquidas, ¿no? Bueno, por eso parte del activo circulante es el stock. Son aquellas existencias que adquirimos para luego venderlas. Es la venta la que las hace líquidas, ¿vale? Ese es el ciclo de la compra. Adquirimos unos activos, mercaderías, para convertirlos en stock y a partir de ahí ese stock, a través de la venta, lo hacemos líquido. Sin embargo, la mera venta no convierte en dinero a ese stock, ¿vale? Porque normalmente vendemos a crédito y por eso tenemos unos saldos de clientes. Es decir, ya no tenemos la mercadería que teníamos en el almacén, sino que lo que hemos hecho es venderla y la venta se convierte en un saldo de clientes. Algo que lo cobremos en efectivo, la venta se convierte automáticamente en un saldo de cliente. Eso lo que quiere decir que hasta su cobro realmente no será un activo perfectamente líquido como es el dinero, ¿vale? Pero todo esto es o efectivo o inmediatamente liquidable. Por tanto, los componentes del activo circulante son el stock, los clientes y la tesorería. ¿Cómo se financia esto? Y esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de gestión de liquidez. ¿Cómo se financia? Bueno, pues hay dos grandes bloques, ¿no?, o dos grandes tipos de fondos que permiten financiar las operaciones, porque si nos fijamos, los componentes del activo circulante en realidad son las operaciones comerciales, ¿no? ¿Cómo lo podemos financiar? Bueno, pues lo financiamos, por una parte, con lo que se conoce como el pasivo circulante operativo, ¿vale?, que es la financiación espontánea, la financiación que surge de forma espontánea para la empresa. ¿Qué es la financiación espontánea? Bueno, pues es aquella que obtenemos prácticamente sin proponérnoslo, ¿vale? Desde el punto de vista de que esa financiación, por el mero hecho de comprar y pactar unas condiciones de compra, pues aparece, ¿no? Cuando nosotros compramos a nuestros proveedores, pues normalmente hemos negociado unas formas de pago aplazada que nos dan una liquidez inmediata para poder financiar todo lo que aparece en la parte del activo circulante, para financiar el stock, los clientes y la tesorería. Entonces, son las propias formas de pago que negociamos con los proveedores las que nos permiten dar financiación, en parte, a ese bloque que es el activo circulante. Y esa financiación espontánea es la de proveedores, la de creadores, pero también la de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos el IVA que vamos cobrando de nuestros clientes hasta que lo hacemos, hasta que lo presentamos a Hacienda, pues es también un activo, ¿no?, que tenemos de dinero que podemos utilizar como financiación, ¿no? Bueno, pues es el pasivo circulante operativo y es espontáneo por eso, porque surge por la mera actuación de la actividad comercial de compras de la compañía. Y luego aparece lo que ya es más crítico,
¿vale? Desde un punto de vista de que dependemos muchas veces de negociación, que son las necesidades operativas de fondo, lo que se conoce técnicamente como las NOF. Bueno, ¿qué son las NOF? Bueno, pues es la otra masa patrimonial que nos permite financiar ese stock, esas existencias que tenemos, que nos permite financiar esos saldos de clientes o ese dinero que tenemos en bancos para poder realizar nuestras operaciones, ¿no? Y poder seguir trabajando en el día a día. Bueno, las NOF son básicamente dos. Está por una parte el fondo de maniobra, que es un concepto técnico, pero que en el fondo lo único que reconoce el fondo de maniobra es de todos los fondos que tenemos obtenidos a largo plazo, y recordemos que los fondos a largo plazo es el capital que aportan los socios, por una parte, y por otra parte los recursos negociados a largo plazo, ¿no? Como pueden ser préstamos hipotecarios, bueno, cosas que se van amortizando a largo plazo. Bueno, pues de todos esos fondos que hemos obtenido a largo plazo y que tenemos disponibles en la empresa, la parte que nos queda tras haber financiado el inmovilizado, es decir, tras haber financiado los edificios, las furgonetas, los ordenadores, ¿vale? La parte que nos queda es la que se conoce como fondo de maniobra, ¿vale? Y ese fondo de maniobra lo utilizamos para financiar ese activo circulante a corto plazo. Bien, y luego, una vez que ya hemos agotado el fondo de maniobra, que normalmente es pequeño o incluso negativo, también es muy a menudo negativo, pues lo único que nos queda para poder financiar todo ese bloque de activo circulante es lo que se conoce como los recursos negociados. Es decir, tenemos que ir a bancos, tenemos que ir a fuentes de financiación externas y obtener pues líneas de descuento, pólizas de crédito, etcétera, etcétera. Bueno, pues este que vemos aquí es el mapa del circulante. Tenemos por una parte cosas reales que tenemos que financiar y qué es lo que desgrana las operaciones, es decir, el stock, los clientes, los saldos de tesorería y, por otra parte, el tipo de fondos que utilizamos para financiarlos. Bueno, pues aquí tenemos las claves para gestionar la liquidez de la compañía. Todo esto de lo que hemos hablado es lo que nos permite tener una posición líquida sana o no tenerla. Y la manera de abordarla es la gestión de cada uno de estos elementos de forma individual, pero siempre coordinada dentro del todo integrador que debe ser la dirección general de la empresa, ¿no? Por tanto, los saldos que obtenemos de proveedores a nuestro favor, los saldos que tenemos de clientes, ¿vale? Bueno, los de proveedores son a favor del proveedor, ¿vale? Pero que es dinero que tenemos disponible, ¿no? Porque no hemos pagado todavía. Los saldos de clientes, es decir, lo que nos deben los clientes, es parte de la liquidez de la empresa. Las existencias, o sea, ese stock que compramos y que tenemos en el almacén que todavía no hemos vendido, pero que es liquidable, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la liquidez de la empresa. Bancos, por supuesto, ¿no? Ahora lo vamos a ver a lo largo de toda la charla y de la conversación que tenemos con Alejandro, que por supuesto una fuente de financiación importantísima y en muchos sectores además cobra un papel principal, son los bancos. Vamos a ver de qué depende que los bancos nos den liquidez o no nos den liquidez, ¿no? Inversores también, muy importante, ¿no? En un momento determinado puede que para realizar determinados tipos de ampliación de operaciones, ¿no? de expandir nuestros márgenes comerciales, pues necesitemos acudir a inversores, ¿vale? O que necesitemos acudir a socios directamente. Hay veces que lo que necesitamos es una ampliación de capital que se puede concretar en socios o en nuevos socios que depositan más dinero que nos permitan financiar pues, las operaciones o que nos permitan financiar el inmovilizado, ¿no? Y los inversores, por supuesto. También puede haber gente que invierta en nuestro negocio a través de diferentes fórmulas para darnos liquidez y que nosotros podamos, por tanto, hacer operaciones rentables que les devuelvan que les den un retorno de esa inversión. Por tanto, bueno, todo lo que tiene que ver con gestión de liquidez se concreta en la gestión de cada uno de estos elementos, ¿vale? Y además de una gestión que sea coordinada, que sea ordenada en el marco de la empresa. Bueno, aquí hay una cuestión muy relevante, ¿no? Claro, las empresas son organismos y por tanto, bueno, poner puertas al campo es complicado, ¿no? Cuando hablamos de organismos. Existe, lógicamente, una departamentalización en las empresas que es lógica, ¿no? Y que nace de la necesidad de la especialización dentro de las organizaciones, ¿no? Esto pasa un poco lo mismo que con la ciencia, ¿no? Antiguamente la ciencia era una, ¿no? Lo que pasa es que en la medida que el hombre fue agrandando su conocimiento, pues eso lo que ha provocado es que las ciencias se vayan dividiendo, ¿no? Y tenemos la física, la química, las ciencias naturales, la economía, ¿no? Que es una ciencia social también. Bueno, pues pasa lo mismo en las empresas, ¿no? Las empresas son organismos complejos, ¿no? Hay que departamentalizarlas y esa departamentalización pues lo que implica es que cada una se especializa en un área de gestión, ¿no? Sin embargo, no deja de ser un todo. Y la liquidez es algo que florece por toda la empresa, ¿no? Y bueno, yo me gusta un poco dividir la afectación de la liquidez en dos grandes bloques, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con la dirección financiera, que es lo que vemos en la parte inferior de este cuadro, y por otra parte lo que tiene que ver con las operaciones, ¿no? Lo veíamos antes, operaciones, ¿no? Stock, compras, clientes, esos conceptos inciden directamente en la disponibilidad de efectivo de las empresas, ¿no? Y por supuesto la dirección financiera es sobre todo la que tiene un papel estructural, ¿no? La dirección financiera es la que tiene que liderar
todo lo que tiene que ver con la liquidez, la disponibilidad de liquidez de la empresa, ¿no? Y es la que tiene que liquidar también, liderar horizontalmente todo lo que tiene que ver con esas operaciones que afectan directamente, tienen incidencia directa en la liquidez de la compañía, ¿no? Realmente hay un camino hacia adelante y un camino hacia atrás. Es decir, podríamos ver, y lo vamos a ver a lo largo de la tarde de hoy, vamos a ver cómo cosas que nacen en las labores típicamente propias de la dirección financiera terminan en las operaciones de las empresas, terminan en las compras, en las ventas. Y vamos a tratar de ilustrar también cómo a partir de las operaciones, ¿no?, que realizan las compañías, vamos a acabar directamente en el departamento financiero. O sea, que hay un camino hacia adelante y un camino hacia atrás entre ambos tipos de bloques de gestión, ¿no? Y además estos caminos están confluyendo de una forma totalmente orgánica, ¿no? Es decir, están aconteciendo continuamente en el devenir de la empresa. Desde el punto de vista financiero, que es el departamento que lidera lo que tiene que ver con la liquidez, es importante hablar de las herramientas con las que se manifiesta normalmente su actuación, ¿no?, que son la contabilidad y la tesorería. Bueno, vamos a ver un poco cómo estas disciplinas, ¿no?, la disciplina contable y la tesorería, que son dos disciplinas que directamente protagoniza el director financiero, ¿no?, o la dirección financiera y su equipo. Vamos a ver cómo afectan a las operaciones, ¿no? Bien, la contabilidad y la tesorería. Es importante, lo voy a diferenciar porque, bueno, todas las empresas tienen contabilidad y todas las empresas tienen tesorería, por supuesto. Pero la forma en la que lo abordan puede ser en mayor o menor profundidad. Lo que nos encontramos en casi todas las empresas de un cierto tamaño es que tienen un sistema contable propio. No siempre. Hay veces vemos que hay empresas pues, que tienen pues una cultura financiera baja, ¿no?, que normalmente tiene que ver pues, en que la propiedad de esas empresas normalmente es una propiedad que en lo que se ha fijado, ¿no?, la propiedad que muchas veces en el campo de la PYME es una propiedad fundacional, es la que ha creado la empresa. Suelen ser empresarios que vienen de la parte comercial del mundo económico, ¿no? Vienen de la parte comercial, forman una empresa, es gente que está especializada en el sector en el que deciden montar su actividad y, sin embargo, no tienen una inquietud financiera especial, bien porque no se han formado en ese tipo de cosas, ¿no?, o porque, bueno, históricamente pues no le han dado importancia, ¿no? Entonces, bueno, normalmente en ese tipo de empresas pues, nos encontramos que no hay departamentos financieros y que todo lo que tiene que ver con la parte contable pues está delegada en asesorías, gestorías, etcétera, ¿no? Pero es evidente que a partir de un cierto momento cualquier empresa va a necesitar un sistema contable, ¿no? Y bueno, la mayoría de las pymes pues cuentan con un sistema contable propio, ¿no?, lo cual quiere decir que hay un departamento financiero interno que está gestionando esa contabilidad. La contabilidad, ¿por qué es importante? Bueno, la contabilidad es especialmente importante porque es la única disciplina, bueno, es la disciplina más antigua en el mundo de la economía, ¿no?, porque es la disciplina que se encarga de registrar cualquier hecho económico que acontece en la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, la contabilidad, por tanto, es la única disciplina conceptualmente y desde el punto de vista de las herramientas de software, también es la única disciplina o el único sistema de registro que contiene información de toda la economía de la empresa. O sea, todo lo que acontece que tiene importancia económica en una organización está reflejado en un sistema contable. Eso es importante, porque muchas empresas ponen más el foco, lo cual está bien, ¿vale?, pero ponen más el foco en la parte de gestión comercial, o sea, los programas operativos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los programas que mecanizan compras, que mecanizan almacén, facturación. Eso está muy bien porque les da un control vertical específico en todo lo que tiene que ver con las operaciones. Sin embargo, la visión panorámica que es capaz de dar un programa de esas características abarca únicamente el ciclo comercial, es decir, el ciclo de la compra, del almacenamiento y de la venta. ¿Vale? La contabilidad no, la contabilidad abarca eso de una manera más bruta, por supuesto, no entrando en esos detalles que sienta un programa de gestión comercial, abarca eso, pero además abarca todo el resto de la realidad económica de la empresa. Allí está recogido pues, las nóminas de los trabajadores, está recogido pues, todo lo que tiene que ver con la amortización del inmovilizado, está recogido los gastos en alquiler, los gastos en cualquier establecimiento que tenga en propiedad la empresa, ¿no? Por tanto, todos los hechos económicos que rodean a la empresa están ahí. Y es ahí donde reside la información del beneficio o no beneficio de la empresa y la explicación del beneficio o no beneficio de la empresa. En los programas de gestión comercial trabajamos con un concepto de margen. En los programas de contabilidad trabajamos con un concepto de beneficio. Y eso es lo que es una contabilidad financiera. Una contabilidad financiera es la disciplina y, por tanto, los programas que cubren contabilidad financiera se dedican a eso. Es la disciplina que arroja información sobre el CIF objeto de estudio. ¿Y qué tipo de información da una información financiera? Bueno, pues normalmente es una información que está pensada para terceros y hasta un punto, pero solo hasta un punto para la gestión, ¿vale?
Pero fundamentalmente la contabilidad financiera está pensando en terceros. ¿En qué terceros? Bueno, pues piensa en terceros tales como el Estado, al que hay que presentar las cuentas anuales, al que hay que rendir cuentas a Hacienda también, ¿vale? O sea, piensa en ese tipo de tercero. Piensa también en la propiedad. Muchas veces la propiedad no coincide con la gestión, ¿vale? En muchas empresas el propietario es diferente al gerente, ¿no? Bueno, normalmente los departamentos financieros son los principales aliados de la propiedad, porque la propiedad necesita información completa, información de negocio, ¿no? Bueno, pues la contabilidad financiera te da esa información. ¿Qué terceros? Bancos. Y aquí ya empezamos a hablar de liquidez. Decíamos que una manera de obtener liquidez en las empresas, a veces más, a veces menos, depende del momento que estemos pasando, ¿no? Pero una manera de obtener liquidez es a través de las negociaciones bancarias, ¿no? De obtener fondos a través de líneas de descuento, de créditos, de pólizas de crédito, etcétera. ¿En qué se fijan los bancos cuando deciden darnos liquidez, darnos su confianza? Bueno, pues se fijan en la transparencia financiera, ¿no? Y la transparencia financiera se hace a través de unos estados financieros que se obtienen en los programas contables. Y hay que pensar además que la contabilidad es una ciencia que está sujeta a interpretación. No es una ciencia como la física en la que las leyes son inquebrantables, ¿no? En contabilidad no. En contabilidad hay unos principios generales de contabilidad por los que nos tenemos que regir, ¿no? Hay una legalidad, pero a partir de ahí hacemos interpretación. Y los buenos financieros lo que hacen es interpretar la contabilidad dentro de los límites legales para presentar las cuentas anuales que reflejan lo que nosotros entendemos que tenemos que reflejar, ¿no? La solvencia que tenemos que reflejar. Entonces, bueno, eso es una contabilidad, es un sistema de rendimiento de información para este tipo de terceros, bancos, socios, inversores que puedan estar interesados en colaborar con nosotros. Bueno, y hasta cierto punto es una contabilidad también incorpora la contabilidad financiera rutinas de gestión, ¿no? O sea, por supuesto, nos da información de negocio. Yo decía que el beneficio es un concepto que se maneja en los programas contables, no en otro tipo de programas. Sin embargo, la contabilidad financiera tradicional se queda corta y es por eso necesario que las empresas que quieren profundizar en su gestión a través de un análisis más pormenorizado de las cuentas contables, pues lo hacen a través de herramientas de contabilidad analítica. Que la contabilidad analítica lo que te va a permitir es identificar dentro de los sistemas de información contables los centros de costo o de negocio que tú quieras poner bajo seguimiento financiero. ¿De acuerdo? Bueno, empresas típicas que realizan contabilidad analítica pues son las constructoras, son las cadenas de tiendas, ¿no? Bueno, pues para una cadena de tienda los centros de coste son las diferentes tiendas que tienen, ¿no? Y dentro de esas tiendas la diferenciación en secciones, ¿no? Por ejemplo, charcutería, perfumería, droguería. Eso es lo que hace una contabilidad analítica. Te permite desplegar todo ese tipo de etiquetas, ¿no? De etiquetar a la gente con la que tú estás, las unidades de negocio con las que tú trabajas, para a partir de ahí hacer un seguimiento de rentabilidad y de liquidez. Presupuestos, muy importante, ¿no? Cuando queremos profundizar todavía más en lo que tiene que ver con la gestión del circulante y la gestión de la empresa en general, ¿no? Pues empezamos a hacer planificación, es decir, a sentar unos referentes planificados que luego nos permitan controlar desviaciones, ¿no? Que nos permitan ver si lo que nosotros habíamos previsto para el ejercicio se corresponde o no se corresponde con lo que está pasando, ¿no? Y si hay desviaciones, si son positivas, negativas, para poner en marcha herramientas de gestión. Bueno, pues todo eso es lo que nos da la contabilidad, ¿no? Esa visión, digamos, panorámica, ¿no? Desde arriba, no en bruto, porque los detalles suelen estar en otro tipo de programas, pero sí panorámica, que me permite rápidamente, de un vistazo, interpretar las cosas importantes que están pasando en la empresa, ¿no? Cosas importantes que además en momentos de crisis va a ser muy importante que tengamos claras para saber por dónde tenemos que recortar o por dónde tenemos que reforzar. Y luego, por otra parte, está la tesorería. ¿Qué es lo que añaden las herramientas de gestión de la tesorería desde el punto de vista de la liquidez? Bueno, lo que añaden este tipo de herramientas, sobre todo, es el trabajar con criterios de caja, ¿vale? Los sistemas contables trabajan con un criterio de devengo. Sin embargo, los programas de tesorería trabajan con un criterio de caja. Luego lo explicaremos un poquito más en la charla que tenemos con Alejandro, que ha estado presente en muchas implantaciones, ¿no? Que abordaban todo este tipo de información que hay que desplegar en los sistemas de información. Pero eso es lo que aporta. Tiene una vinculación mucho mayor los programas de tesorería con el terreno real, ¿no? Con lo que tiene que ver con la liquidez. Las posiciones de tesorería que tenemos en bancos y, por supuesto, el trabajo integrado de forma electrónica con los bancos con los que trabajamos. Bueno, pues todo esto son cosas que nos van a permitir acercarnos a las operaciones. Luego veremos algunos ejemplos cuando estemos hablando con Alejandro de cómo podemos visualizar en ese circuito, ¿no? Que nace en el departamento financiero y las herramientas de trabajo con las que habitualmente está funcionando y que llega hasta esas operaciones. Y por otra parte, nos encontramos con el mundo de las operaciones, ¿no? Decíamos que éramos un organismo, ¿no? De forma que
que desde el departamento financiero tocamos elementos que acaban en las operaciones y, por supuesto, cuando hacemos operaciones estamos tocando material sensible que tiene que ver con la disponibilidad de liquidez que tiene la empresa. Bueno, entonces, ¿qué material sensible? Lo veíamos antes, ¿no? Realmente el circulante de la empresa, es decir, las cosas reales que tienen que ver con la liquidez, pues las podemos resumir en tres, ¿vale? Las podemos resumir en clientes, en stock, en bancos que decíamos y desde el punto de vista de pasivo, las compras, ¿vale? Bueno, pues esos elementos son los que tenemos que gestionar cuando queremos incidir directamente en las disponibilidades de liquidez que tenemos. ¿En qué manera interviene o influye en las compras nuestra relación con proveedores? ¿En qué manera influye esas compras en las disponibilidades de liquidez, de dinero, de efectivo que tenemos? Bueno, pues influye de diferentes formas, ¿no? Por una parte, la forma en la que tú tengas de comprar te va a permitir disponer de mayor liquidez desde el punto de vista de que retrasas los pagos, ¿no? Y que dinero que no estás haciendo efectivo ahora, pero que te está permitiendo comprar cosas, ¿no? Que luego harás efectivas, pues te permita jugar con todo ese fondo de liquidez, ¿no? Entonces, bueno, normalmente los programas de gestión, luego lo vamos a hablar, vamos a ir un poquito ya a temas más concretas, ¿no? Los programas de gestión tienen un sinfín de funciones que te permiten optimizar la compra, de forma que no compres de más ni compres de menos. Esto tiene mucho que ver con el almacén, ¿no? Porque el almacén es ese activo, ¿no? que tenemos lleno de stocks, de cosas que hemos comprado, que hemos pagado, pero que todavía no hemos vendido, ¿no? Y por tanto no hay una certidumbre en ellas, ¿no? Bien, pues las compras tiene que ver, una buena gestión de compras lo que nos va a permitir es optimizar ese almacén, es decir, comprar solamente aquello que necesitamos de forma que nuestra liquidez no se vea comprometida, ¿vale? Es decir, que podamos pagar aquello que necesitamos y al mismo tiempo que no perdamos oportunidades comerciales. Porque, claro, si compramos más de lo que necesitamos, nuestra liquidez se puede ver comprometida porque estamos comprando cosas que no somos capaces de vender. Y si vendemos, y al revés, si compramos más de lo que necesitamos, pues también vamos a tener un problema, porque no vamos a ser capaces de hacerlo líquido, ¿no? Bueno, pues entonces ahí está un poquito ese equilibrio que tenemos que jugar. Bueno, los programas de gestión, aquí sí que hablamos ya de programas de gestión. Fijaros que en el momento que empezamos a hablar de operaciones, las herramientas que se utilizan ya son distintas. Los programas de gestión tienen todo un despliegue funcional que permite optimizar ese tipo de cosas, ¿no? Luego, la información financiera es fundamental. ¿Por qué? Bueno, decíamos que los proveedores son fuente de financiación de las operaciones, porque los proveedores nos dan financiación. Y esa financiación que nos dan, nos la van a dar siempre y cuando tengan confianza en nosotros. ¿Cómo demostramos confianza? Bueno, si hemos tenido una relación histórica, pues esa relación histórica pues normalmente da fe de esa confianza que nos depositan, ¿no? Pero normalmente los proveedores, cuando tienen que dar crédito, cuando tienen que asumir riesgos, pues los proveedores lo que hacen es que piden asesoramiento de riesgos, ¿no? Y ese asesoramiento de riesgos está basado en nuestras cuentas anuales, en la información financiera que arroja la empresa. Y esa información financiera, como comentaba, ¿no? Se hace desde los departamentos financieros y los departamentos financieros lo que hacen es interpretar la economía de la empresa, siempre dentro de los límites legales, pero lo que hacen es una interpretación favorable, lógicamente, ¿no? Dentro de lo que se puede hacer. Con lo cual es muy importante la confección de cuentas anuales, porque esa confección de cuentas anuales es en la que se van a pasar los analistas de riesgo para luego darnos crédito, ¿no? Entonces, bueno, los proveedores miran esa información, con lo cual, si tenemos una información financiera transparente que refleje que somos una empresa sólida y solvente, pues es más probable que nuestros proveedores pues nos den crédito, ¿no? Fijaos además que en épocas de crisis como la que desgraciadamente se nos está viniendo encima, ¿no? En épocas de crisis muchas veces los bancos cortan el grifo, con lo cual la única financiación que nos queda es la de los proveedores. Bueno, pues es muy importante que tengamos unas cuentas anuales bien estructuradas, ¿vale? Que garanticen un crecimiento sostenible de la empresa y al mismo tiempo que tengamos una serie de herramientas funcionales desde el punto de vista de la operativa de compras que nos permitan optimizar el propio hecho económico de la compra, ¿no? Y de esta manera en el almacén tendremos también una optimización, ¿no? Y tomaremos decisiones que estén basadas en datos, siempre en datos, ¿vale? Vamos a tener en el almacén lo que necesitamos de acuerdo con la evolución del negocio. Estudiar la evolución del negocio quiere decir que haremos decisiones de compra y de almacenamiento inteligentes, ¿no? Y bueno, y por último está lo que tiene que ver con las ventas, ¿no? Bueno, todo esto tiene que estar coordinado, ¿no? Es decir, compras no puede trabajar de forma aislada, el almacén no puede estar de forma aislada y las ventas no pueden estar de forma aislada. Esto que parece tan evidente, pues realmente en la práctica no lo es. Nos encontramos a menudo con que realmente se compra de una manera completamente independiente a cómo se vende, ¿no? Y no solamente eso, sino que además no nos hablamos con el departamento financiero a la hora de hacer compras. Bueno, pues todo esto es lo que hay que orquestar de alguna manera, ¿no? Y desde el punto de vista de la venta, pues también. Las ventas tienen que ser conocidas en ese organismo, en todo ese organismo que es la empresa,
para a partir de ahí tomar decisiones inteligentes de compra y decisiones inteligentes de almacén, porque todo esto está incidiendo directamente en la liquidez. ¿Qué despliegue funcional nos permite optimizar la gestión de ventas y, por tanto, la liquidez que tiene que ver con la obtención de la materialización de la venta? Bueno, pues ahí normalmente vamos a tener herramientas en el software, ¿no? En los programas de gestión, que nos permiten realizar una buena gestión de ventas, ¿vale? Que están enfocadas a optimizar el propio ciclo comercial de la venta. Y, por otra parte, optimizar el ciclo comercial del cobro, que muchas veces pues, está alejado en el tiempo, ¿no? Bueno, pues ese es el despliegue funcional que buscaríamos en un programa que gestione las operaciones. Y bueno, insistir en que todo esto se tiene que tocar. Todo esto se tiene que tocar. Es un organismo vivo y a mí lo que me gustaría es imaginar una especie de nube, ¿no? En la que proveedores, compras, ventas, almacén, inversores, socios, dirección financiera, pues se están tocando, ¿no? Pero se están tocando de una manera ordenada, que es lo que tratamos de buscar, ¿no? Y bueno, pues claro, vivimos, comentaba, ¿no? Que estamos en tiempos donde suenan campanadas de crisis, ¿no? De nuevo, además, y tan pronto, además. No nos imaginamos que tan pronto. Ahora que parece que estábamos empezando a despegar, pues suenan otra vez campanas de crisis, ¿no? Otra vez. Y bueno, esto, pues nuestra generación, ¿no? Pues lo vivirá más veces también. O sea, esto es pendular y esto se estudia en economía y la economía siempre dice que todo es cíclico, ¿no? Y los ciclos a veces vienen por el propio ciclo económico, ¿no? Y otras veces vienen por acontecimientos inesperados, ¿no? Esta vez, pues es el COVID, ¿no? Bueno, pues otra vez crisis, efectivamente, otra vez crisis, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Vale? Ya mismo. Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Ya inmediatamente reaccionar a través de un plan de acción, ¿vale? Y eso lo hacemos ya. ¿Cómo diseñamos ese plan de acción? Bueno, pues el plan de acción se tiene que hacer incidiendo, bueno, primero sentándose en una mesa, ¿no? Todos juntos, lo comentábamos antes. Todas las áreas que tienen que ver con la liquidez deben de sentarse juntos de una manera estructurada, ¿no? Pero por supuesto, ahora más que nunca, sentarse todos juntos y ver cómo podemos manejar de forma inteligente y desde el punto de vista de la liquidez lo que hacemos con ventas, lo que hacemos con compras, lo que hacemos en el almacén y lo que hacemos con bancos y lo que hacemos a nivel de planificación financiera, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que hacer ya, lo podemos hacer, son cosas de las que podemos hablar. Es cierto que si no tenemos una estructura financiera montada de antemano, pues esto va a ser menos eficaz que si lo hubiéramos tenido. Yo una de las cosas que más vi, ¿no? A raíz de la crisis de 2008, en aquel momento en la que las empresas pues dejaron de invertir, ¿no? Y también en software, que nosotros somos una empresa de software, como decía Juan Carlos, ¿no? Pues también nosotros lo veíamos en nuestros clientes, ¿no? Que reducían sus estructuras, ¿no? Reducían puestos con los que estaban trabajando, etcétera. Programas que a lo mejor les parecían secundarios, pues los quitaban, ¿no? ¿Dónde estaban reforzando todos? Bueno, o por lo menos todos los que tenían una sensibilidad desde el punto de vista financiero. Pues en lo que estaban trabajando precisamente es en dotar a sus organizaciones del tipo de funcionalidad que estaba comentando antes, ¿no? De funcionalidades de planificación financiera, de control en tiempo real de lo que está pasando. Ese tipo de funcionalidad de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Es ahí donde se invertía, ¿no? Y bueno, y luego vi como a partir de la evolución de la crisis, pues también después las empresas vinieron a armarse de ese tipo de cosas. Y normalmente quien se armó más son las que peores experiencias tuvieron en la época de la crisis. Entonces, bueno, es verdad que sin una estructura financiera adecuada nos va a costar un poquito más el diseñar un plan de acción eficiente, pero no deja de ser cierto que si trabajamos de forma inteligente sobre estos elementos que acabo de comentar, vamos a mejorar nuestros resultados de liquidez, eso es seguro, eso es seguro. Y lo más importante, bajo mi punto de vista, ya que hay otra vez una crisis, ¿no? Es actuar sobre un plan de transformación, un plan de transformación. Vivimos tiempos disruptivos, lo comentaré un poquito también en la última parte de mi intervención. Vivimos tiempos disruptivos de cambios permanentes, ¿no? Que exigen que las empresas se transformen de una manera integral, ¿no? Yo una cosa que veo cuando la gente viene a preguntar por nuestros programas, ¿no? Y las cosas que les podemos ofrecer para tener una buena gestión, pues lo que nos suelen comentar es que, bueno, no es que nos lo comenten, o sea, lo que tú ya ves es que los cambios no los quieren abordar de una manera aislada, ¿no? Sino que lo que tratan de hacer es contemplar desde un punto de vista integral, todos los cambios que tienen que hacer en la empresa, ¿no? Eso es el concepto de transformación. Bueno, pues una de las transformaciones que hay que hacer también es la de la estructura financiera de la compañía, ¿no? Hay que crear ya esos anclajes que nos permiten conceptualmente definir una empresa con salud financiera, ¿no? Y esos anclajes están precisamente en todo lo que comentaba antes, ¿no? En tener una buena contabilidad financiera bien estructurada, en tener una contabilidad analítica bien estructurada, en tener un sistema de tesorería que te permite bajar a tiempo real a las operaciones desde el punto de vista de la liquidez. Y todo esto, además, es digital. Es digital porque hoy en día no se puede hablar de transformación sin que esta transformación sea digital. Vemos que todos los cambios que acontecen en el mercado
tiene mucho que ver con la digitalización de la economía, ¿no? Bueno, lo estamos viendo estos días en los que todos estamos teletrabajando, que todos estamos comprando a través de Internet. Vemos que hay un mundo digital que casi no nos imaginábamos, ¿no? Nosotros mismos, o sea, como empresa de software que somos, estábamos muy acostumbrados a trabajar en remoto, a hacer muchísimas cosas, presentaciones, demos, bueno, un montón de cosas en remoto, ¿no? Pero esto ha adquirido una dimensión que tampoco nosotros nos imaginábamos, ¿no? El que se pueda estar trabajando comercialmente con total normalidad a través del teletrabajo, a través de las herramientas digitales, pues algo que no nos imaginábamos, ¿no? Y esto es lo que es la disrupción. Esto es lo que es el progreso acelerado de los cambios tecnológicos que exigen que nos transformemos digitalmente, ¿no? La transformación digital es un concepto que recoge a las personas, ¿vale? Las personas tienen que transformarse para responder a lo que exige la economía actualmente, que acoge también el concepto de transformación digital a los procesos y sobre todo a los procesos. Personas buenas o profesionales buenos en procesos malos pues dan un funcionamiento razonable, ¿no? Personas o profesionales malos en procesos buenos suelen dar un buen rendimiento. Y la combinación ideal es, por supuesto, la combinación ideal es profesionales buenos dentro de procesos buenos, ¿no? Hay que trabajar los procesos. Normalmente las empresas tenemos mucho que mejorar en nuestros procesos y es algo en lo que tenemos que incidir. Es el marco en el que se enmarca la gestión de la empresa, ¿no? Y bueno, y por supuesto tecnología. La tecnología es la que pone la nota de lo digital. Fijaos que para mí es casi más importante trabajar el cambio de las personas y los procesos que en la tecnología, pero de todas maneras la plataforma en la que se van a apoyar las personas y los procesos es precisamente esa tecnología, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de la tecnología vivimos, y con esto ya voy acabando la intervención, desde el punto de vista de la tecnología vivimos un momento dulcísimo, ¿no? Un momento como nunca habíamos tenido y además es un momento que se ha venido fraguando en los últimos 8 o 10 años. Hoy en día ha habido una revolución tecnológica que creo que todos estamos percibiendo, pero desde luego los que nos dedicamos a esto lo vemos con una claridad tremenda y además está lo que se ve de cara al público y luego está lo que pasa detrás del telón, ¿no? En bambalinas. Realmente es increíble la velocidad que está viendo a la hora de la posibilidad de integrar y de trabajar con cosas que antes eran impensables, ¿no? Claro, ¿qué tiene que ver con toda esta revolución tecnológica? Bueno, pues los 3 conceptos que tengo señalados en la diapositiva. Es un cambio el que estamos ahora mismo viviendo que muchas veces se define como de democratización de la tecnología. ¿Qué quiere decir la democratización de la tecnología? Bueno, pues está íntimamente ligado con el concepto de cloud. No solo, pero está íntimamente ligado con el concepto de cloud. Está ligado con el concepto del alojamiento en la nube y sobre todo con lo que tiene que ver con la economía de la plataforma, las economías de las plataformas, que las economías de las plataformas se apoyan en los modelos en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hoy en día, en tecnología, como en tantas cosas, en vez de comprar, pagamos por usar. Somos más usuarios que nunca. Siempre hemos sido usuarios, por ejemplo, de software de gestión, de software ERP. Siempre lo hemos sido, ¿no? Pero ahora más que nunca, porque no lo hemos comprado. Ahora solamente lo usamos, ¿no? Es un concepto en el cual realmente aquellas inversiones que antes tenías que hacer y que suponían desembolsos importantes de dinero cuando tú querías comprarte un ERP, por ejemplo, Atisa, ¿no? O cuando querías comprarte un CRM o cuando querías comprarte un Business Intelligence, etcétera, etcétera, ¿no? Eran conceptos tan interesantes, pero al mismo tiempo tan lejos, ¿no? Desde el punto de vista de que suponían desembolsos importantes, ¿no? Y además tiempos de implementación largos en función de qué herramientas, ¿no? Que las empresas pues se venían atrás, ¿no? Y al final pues mecanizaban en lo básico. El concepto de pago por uso lo que está permitiendo es que tú puedas abordar cambios que antes no te atrevías porque desde el punto de vista económico accedes a la tecnología sin hacer un desembolso importante, te acoges a ella simplemente por pagos mensuales, ¿no? Y al mismo tiempo no solamente vas a poder abordar esa inversión inminente que tú querías, sino que además vas a poder abordar otro tipo de inversiones que a lo mejor eran secundarias, ¿no? Pues a lo mejor para ti lo más importante era comprar un ERP financiero, que tuviera un buen sistema de integración con bancos, de controles de tesorería, de control de operaciones desde el punto de vista de la liquidez. A lo mejor para ti era eso lo más importante, pero también tenías mucho interés en poner un CRM o en poner un Business Intelligence y no lo podías hacer porque tienes que elegir entre una herramienta o ninguna, ¿no? Y cogías el ERP, que es normalmente la herramienta principal. Bueno, ahora mismo, gracias al cloud, puedes al mismo tiempo abordar varios procesos de inversión, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología. Y esto es lo que ha permitido el concepto de la transformación digital, ¿no? Que ahora mismo podemos transformarnos no solamente en una de las partes de nuestro negocio que queremos trabajar, sino que podemos transformarnos simultáneamente en muchas de esas partes de negocio. Y además, y con esto ya acabo, lo podemos hacer de forma integrada. Vivimos un momento dulce, decía, tecnológico,
irónico porque después de muchísimos años en que en la pyme especialmente, ¿no? Otra cosa es las grandes empresas que siempre han ido un poco por delante, ¿no? En el mundo de la tecnología, pero en las pymes el abordar la integración de diferentes herramientas era algo casi quimérico, ¿no? Tantísimos, seguramente muchos de vosotros habéis tenido experiencias de intentar integrar herramientas informáticas entre sí y no haber podido llegar a buen puerto, porque realmente la tecnología de integración que había antes pues era una tecnología bastante corta. En cambio, todo esto en los últimos años ha evolucionado a una velocidad tremenda, gracias a Internet, la tecnología basada en web, etcétera, ¿no? Y hoy en día los procesos de integración y los proyectos de integración son muy factibles para las pymes, ¿no? Hoy en día tener integrado un RP con un Business Intelligence, con un e-commerce, es algo que está al alcance de cualquier empresa, de cualquier pequeña y mediana empresa, y que además es lo que va a marcar el ritmo de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que la tecnología hoy en día tiene más corazón que nunca, ¿no? Lo he dibujado aquí con corazones porque, bueno, la tecnología es la plataforma en la que directamente sobre ella vamos a estar las personas vamos a estar en esa tecnología, es la que nos va a permitir ganar espacio para hacer nuestro trabajo y centrarnos en el cliente. Y al mismo tiempo es una tecnología mucho más orgánica de lo que fue nunca. Hoy podemos tener integradas las plataformas y podemos acceder a ella de una forma mucho más democrática porque es mucho más accesible desde el punto de vista financiero, sin dejar por eso ello de ser una inversión económica, desde el punto de vista económico del concepto, ¿no? Que nos permite capitalizarnos más y dotar a nuestra estructura productiva de mayor capacidad para competir. Bueno, pues por mi parte, esta es un poco la ponencia inicial que quería hacer de introducir esos conceptos financieros, ¿no? De gestión de la liquidez. Y bueno, cedo la palabra a Juan Carlos, que está aquí, que me parece que la va a tomar. Sí, pues muchísimas gracias, Pablo. Hay dos conceptos que me han encantado. Ha sido una intervención estupenda, sobre todo porque yo creo que has hecho un recorrido por la importancia de lo que es la financiación, lo que es la parte financiera, lo que es la contabilidad y viendo un poco los detalles, que al final es un poco la parte relevante, ¿no? Yo creo que como te decía, hay dos frases que me han gustado mucho, que es que hay que rodearse de buenos profesionales y de buenos procesos, que esa combinación es ganadora total. Yo estoy absolutamente de acuerdo y que efectivamente, bueno, pues tenemos que capacitarnos y este es un poco también el objetivo de este espacio que estamos compartiendo y también contar con las herramientas que nos permitan hacerlo, ¿no? Y también hablar de las posibilidades de la tecnología, ¿no? Yo creo que ahora la transformación digital no es una opción y desde luego se ha convertido en una grandísima realidad, ¿no? Sí, y sobre todo la accesibilidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que la accesibilidad de las herramientas es importante y seguro que ahora ya podemos acceder a cosas que antes a lo mejor eran impensables para las pequeñas empresas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que ahora estamos en un escenario distinto que tenemos que aprovechar, ¿no? Y quiero dar la bienvenida a Alejandro, que ha conseguido resolver todos los problemas técnicos. Buenas tardes a todos. ¿Dónde estabas, Alejandro? Estaba yo preocupado. Me llegaba por aquí. Yo también llevaba preocupado con toda la semana con algún problemilla ya justo en el momento clave. Pero bueno, creo que ya estamos en forma. Bueno, el momento más clave era este y está resuelto. Quiere decir que eres una persona de recursos, Alejandro. Sí, hay que estar atento todo el rato, desde luego. Pues mil gracias. Pues Alejandro también, bienvenido. Alejandro Jurado de ATISA, otro de los grandes especialistas de la casa. Y bueno, pues os voy a dejar en este interesante coloquio en el que vais a compartir y me parece tremendamente importante porque vais a hablar de casos reales, de problemas reales que están viviendo las compañías a las que tenéis la oportunidad de poder acompañar y también cómo son las soluciones o cómo se pueden hacer soluciones prácticas a todos los problemas. Así que todo vuestro y seguiremos aprendiendo con vosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, pues oye, bien hallado. Me alegro muchísimo de que haya resuelto los problemas. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Alejandro es nuestro responsable de conocimientos, una persona que tiene una experiencia de implantación tremenda. Ha estado, bueno, yo no sé, 15 años, Alejandro, implantando software de gestión. Sí, aproximadamente, efectivamente, sí. Sí, en todo tipo de entornos. Bueno, como sabéis, Datisa somos una empresa que estamos especializada en la PyME y nuestra experiencia es fundamentalmente en el terreno de la PyME, ¿no? Y estamos hablando hoy de un concepto, el de la gestión de la liquidez, que bueno, yo me pregunto, bueno, yo tengo mis respuestas, lógicamente, y voy a dialogar con ello o debatir de ellos con Alejandro, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú, Alejandro? Luego te doy yo mi visión. ¿Tú crees que las pymes, realmente este concepto de la liquidez,
lo tienen en su foco como un objetivo. ¿Realmente crees que es algo que tiene identificado, que ponen en marcha un plan de acción o un plan estructural, que decía yo al final, ¿no? Montar una estructura financiera que te permita gestionar la liquidez de forma eficiente, con un crecimiento sostenible, y que cuando haya un pico o haya un valle, ¿no? Una crisis o una época de crecimiento, que las cosas no se descontrolen, ¿no? ¿Tú crees que las pymes tienen el foco en esto, en la liquidez? Pues, a ver, efectivamente la liquidez es un tema tremendamente crítico y cuando se trabaja con la liquidez o se trabaja sobre la liquidez en un entorno sostenible durante el tiempo, al final ahorran muchísimos problemas a las empresas. Tratando de contestar un poco a tu pregunta, yo te diría que no es un concepto, una responsabilidad compartida entre distintas áreas, sino que habitualmente la liquidez se trata de una forma como muy plana. Es un concepto como muy plano y como muy cerrado. Habitualmente se trata de forma pormenorizada, pero solamente en departamentos financieros. Parece un poco lógico inicialmente, ¿no? Porque cuando hablamos de liquidez, pues bueno, parece que en la mente se nos va a ese grupo de tesorería, ¿no? Se nos va a ese grupo 57 y hablamos de bancos o del dinero que tienes en caja. Entonces, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que no hay coordinación con otras áreas pues tremendamente importantes también que influyen directamente con toda la parte de la liquidez, como son departamentos de compras o departamentos comerciales incluso. Y al final yo creo que es más un tema de mentalidad, o sea, es un tema de cambiar el chip y darnos cuenta que la liquidez no es un punto concreto o un grupo contable concreto dentro de una estructura financiera de una compañía. Tenemos que ir un poco más para allá y ver las cosas con una visión un poco más a largo plazo. Por eso es muy importante tener estos espacios de diálogo y poder hablar de este tipo de cosas que son tan críticas y más ahora en los tiempos que corren, vaya. Claro, al final es cultura financiera. Yo creo que ese es un concepto que hay que explotar en la pyme, ¿no? O sea, el de la cultura financiera, que es un poco lo que buscamos con esos espacios, como decías tú. Entender que el mundo de las finanzas es sobre todo muy rico, ¿no? Goza de una gran diversidad y es algo que está vivo en muchos de los pequeños ecosistemas de la empresa, ¿no? A mí, por bajar un poco al terreno práctico, ¿no? y de la realidad, siempre me gusta pensar en las empresas mayoristas, porque yo creo que las empresas mayoristas o las fabricantes son quizás las que mejor reflejan la complejidad del concepto de la liquidez, ¿no? O sea, una empresa mayorista o un fabricante que luego comercializa sus productos terminados, pues en realidad allí confluyen todos esos elementos que yo explicaba en la primera parte de la charla de hoy, ¿no? Una empresa mayorista compra. Una empresa mayorista tiene un almacén en el que deposita un stock que a veces es perecedero, eso es importante también. Hay muchas veces en las que la mercancía que se compra pues caduca y bueno, hacer una buena gestión de esas caducidades, ¿no? que sean trazables, ¿no? Y que se puedan acotar en el tiempo es importante. Fabrican también a menudo, con lo cual los procesos de fabricación también son delicados en cuanto a la optimización del almacén y hacer consumos inteligentes, ¿no? De las materias primas que se han adquirido para convertirlas en productos terminados. Las empresas mayoristas, por otra parte, suelen tener saldos de clientes importantes porque sus clientes son profesionales y al ser profesionales pues gozan de crédito. El crédito, como tú sabes, pues muchas veces no es fácil de convertir en cobro. Bueno, hay toda una riqueza, ¿no? En el mundo de la gestión que es importante. Sí, Claro, todo eso es liquidez, es lo que comentábamos. Sí, al final efectivamente, o sea, la liquidez va más allá de lo que hablábamos al principio, de un importe que tengamos en una cuenta concreta. Y coincido mucho contigo con respecto a lo que dices con las empresas o bien las mayoristas, porque tienen muchísimas existencias en el almacén, o incluso empresas fabricantes que ya no solamente manejan existencias, es que les está entrando materia prima, en todo su ciclo de producción tienen productos semielaborados, productos semiterminados y finalmente productos terminados. Estas empresas al final trabajan mucho más esas relaciones que tienen que ser un poco más estrechas entre departamentos de compras y departamentos comerciales. Mira, hace unos años, no muchos, estuvimos haciendo una implantación en una empresa bastante potente de Galicia concretamente, que se dedican a los productos agrarios, ¿vale? Tienen, bueno, pues tienen semillas, abonos, productos fitosanitarios y, bueno, pues todo tipo de productos te puedes imaginar enfocados un poco pues a la agricultura, ¿vale? Entonces, esta empresa en concreto tenía una cifra altísima de activo circulante, pero fundamentalmente estaba enfocada en el bloque de las existencias, debido al volumen de existencias que tenían almacenadas o guardadas, ¿vale?
claro, a medida que tú vas implantando soluciones tecnológicas, te das cuenta que en empresas de este estilo, hablar solamente de existencias es un concepto no vago, pero se les queda corto. Siempre se les queda corto porque no les vale con saber cuánto vale mi almacén. ¿Vale? Te tienen que profundizar muchísimo más. Y al final, este tipo de empresas que cuenten con, por ejemplo, inventarios por cada uno de sus almacenes, dentro de cada uno de sus almacenes, por cada una de sus referencias de artículos, inventarios que se vayan alimentando de forma a tiempo real, ¿no? O de forma desasistida, gracias a los datos que se van recogiendo de bases de distintas bases de datos o de un propio ERP. Esto es fundamental para ellos, para saber exactamente qué existencias tienen de un producto, y lo que a mí me parece básico es que te permita adelantarte un poco al futuro, ¿vale? Adelantarte un poco a los acontecimientos y a esta famosa demanda estacional que al final, bueno, en los tiempos en los que corren todo es demanda estacional. De repente ahora hay que estar súper pendiente de todo y reaccionar muy rápido. Pero para este tipo de empresas, claro, la demanda estacional cambiaba en función de la época del año. En función de la época del año, pues bueno, había cierto tipo de, por ejemplo, semillas o abonos que tenían muchísima más demanda por parte de sus clientes que en otras épocas del año normales, ¿vale? Esta demanda estacional también influía dependiendo de dónde tenían ubicados sus almacenes, sus distintos almacenes. Sí. E incluso muchas veces tienes que estar preparado a un nivel de conocer tus existencias al dedillo, por decirlo de alguna forma, porque tu demanda estacional puede cambiar, hablo de este caso en concreto, pero puede cambiar incluso por fenómenos atmosféricos. Oye, que en un momento dado haga más frío, haga más calor, llueva más, llueva menos. Eso, al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que tengas que tener muy al día todas tus existencias para poder, en fin, ofrecerlas a tus clientes, que poder cobrar a esos clientes y al final, bueno, que ese flujo de liquidez no termine nunca, vaya. Estabas comentando esto de las existencias, ¿no? Y los volúmenes de existencias que muchas empresas tienen y lo comprometido que eso a veces puede llegar a ser. Claro, yo me he encontrado muchas veces, a veces me sorprende cómo casos de libro que estudias en libros, ¿no? En literatura académica, luego los ves en la práctica, ¿no? Porque yo sí he visto, me han contado experiencias. Yo estoy en la parte comercial, ¿no? Y pues muchas veces la gente te cuenta cosas, ¿no? Experiencias, claro, lo que es una sincronización de la acción de compras con la información contable y los controles de tesorería, ¿no? Claro, te encuentras con que si esos elementos no están bien coordinados, sincronizados, atados, ¿no? O sea, ligados entre sí, pues se puede crear las condiciones perfectas para una tormenta, ¿no? Perfecta. ¿Qué ocurre? A veces te encuentras con un jefe de compras o un responsable de compras que toma sus decisiones de forma aislada, ¿no? Contacta con un proveedor, el proveedor le ofrece unas condiciones estupendas de compra, ¿vale? Si compra más de lo que necesita, es decir, por volumen, compra por volumen. Y bueno, claro, es verdad que a lo mejor tú compras pensando que ese volumen lo vas a necesitar a lo largo del año, pero no lo compras pensando que no vas a ser capaz de liquidarlo, es decir, de venderlo al tiempo necesario en que tú tienes que pagarlo a tu proveedor. Pero claro, desde un punto de vista de la compra es una buena compra, porque tú estás comprando la mercancía por volumen a un precio mucho mejor, ¿no? Y desde el punto de vista de la cuenta de resultados, cuando tú analizas una cuenta de gastos e ingresos, de resultados, en definitiva, pues si la haces de forma poco periódica, como pasa muchas veces en la pyme, pues lo que estás viendo cada X tiempo es que los resultados son buenísimos. Es decir, estás gastando menos de lo que pensabas gastar porque has comprado por volumen a mejor precio, estás ingresando lo mismo, con lo cual estás obteniendo más beneficio, ¿no? Con lo cual, el jefe de compras ha comprado estupendamente. El director general se queda tranquilo porque está viendo informes financieros que son estables, ¿no? Desde el punto de vista de la cuenta de pérdidas y ganancias, todo va estupendo. Y sin embargo, hay tensiones en la tesorería. Hay tensiones en la tesorería y muchas veces estas tensiones no se detectan a tiempo por no contar con un sistema de control financiero estructural que permita dar alarmas cuando se producen este tipo de cosas, ¿no? Y esto son cosas muy frecuentes y muchas veces cuando esto ocurre en un contexto en el cual las dificultades en el entorno empiezan a aparecer, empieza a disminuir el crecimiento de un país por razones X o directamente entramos en depresión. Bueno, cuando tú te cogen con resultados positivos, pero de esta naturaleza en las que hay tensiones de tesorería y de repente hay una crisis que empieza a apretar a la demanda, pues te ves en un problema grandísimo, ¿no? Mucho más grande que si tuvieras resultados más planos pero sin estas dificultades de tesorería. De ahí la importancia, ¿no?, de todo este tipo de cosas, ¿no?, que estén bien coordinadas. Claro, y te preguntas, yo me lo he preguntado muchas veces, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no se pone en marcha todo esto? ¿Es solamente un problema de cultura financiera? ¿Hay más cosas, ¿no? Yo creo que hay más cosas. Hay barreras de entrada
las empresas, ¿no? Hay barreras de entrada que hacen que los cambios pues, no sean bien recibidos, ¿no? Y no es fácil coordinarse, porque la coordinación es algo que se tiene que realizar entre personas. Muchas personas están acostumbradas a tener muy parcelada su ámbito de decisión, ¿no? Y eso, por tanto, pues es difícil de cambiar. Y eso básicamente solamente se puede hacer si se asume el cambio como un concepto a gestionar y a liderar, ¿no? Tiene que haber siempre un liderazgo interno si se quieren cambiar las cosas. Y eso yo me encuentro con que muchas veces es el principal obstáculo en la pyme para abordar cambios que les permitan reestructurarse, recapitalizarse y ser capaces de incrementar su capacidad competitiva, ¿no? Y el concepto de transformación y de liderar esa transformación me parece que es fundamental. Me alegra ver que en los últimos tiempos yo me parece detectar que hay una mayor sensibilidad a todo esto. Quizás el haber vivido un tiempo tan duro como el que vino tras el 2008 y posiblemente el que estamos viviendo ahora también nos haga madurar un poco más, pues creo que está haciendo que las empresas sean mucho más conscientes de la necesidad de transformación. Y confío en que así sea, porque realmente creo que es lo que nos queda como empresas y como país, además, ¿sí? O sea, si queremos realmente ser un país competitivo y con un sitio entre las principales economías de España, del mundo, perdón, pues tenemos que abordar ese tipo de cambios. Pero bueno, volviendo un poco a lo que tú me comentabas, que me he ido yo un poco por ahí, ¿y qué tipo de funcionalidad, o sea, se demanda cuando se pone en marcha ese tipo de controles en compras, en ventas, ¿no? Que tienen que ver directamente con la tesorería y con el mundo de la liquidez? Pues mira, bueno, hay distintos ERPs que permiten implantar distinta funcionalidad que trata un poco de rebajar esas tensiones que tú comentabas con respecto a la tesorería o compras hechas que en un momento dado parece que son buenas porque el precio es bueno, pero luego no terminan de encajar con los sistemas de logísticas implantados. Entonces, hay distintos sistemas. Yo quiero hablaros del ejemplo que os colocaba antes con respecto a esta empresa de productos agrarios, ¿vale? Una de las primeras cosas que hicimos fue poner en funcionamiento un sistema de máximos y mínimos. El sistema de máximos y mínimos en el stock básicamente lo que te permite es que tú puedas configurar pues tu almacén y dentro de tu almacén tus distintas referencias dentro de unas variables, dentro de un límite máximo y dentro de un límite mínimo, de forma que tú te mueves cómodamente dentro de ese margen. Si tú te sales por arriba, al final lo que tienes son costes de almacenamiento y ya tienes tensiones con el departamento de tesorería, por decirlo de alguna forma. Y si te sales por abajo, al final tienes una rotura de stock y puedes crear tensiones con tus clientes, que son al final los que van a alimentar tu tesorería. Entonces, esto fue un poco una de las cosas que hicimos, poner un sistema de referencias donde tengas unos límites máximos y unos límites mínimos. Nosotros en ese caso en concreto profundizamos muchísimo y establecimos estos límites por almacén y dentro del almacén por cada una de sus referencias, y esa información que te genera el propio ERP al final tiene que estar al alcance de mucha gente. Es verdad que este tipo de información tiene que estar al alcance del responsable de logística, eso está claro, es una persona que se dedica a gestionar todas las mercancías que entran y salen de un almacén enorme, ¿vale? Estamos de acuerdo, y esa información tiene que estar en sus manos, por supuesto, pero esa información también tiene que estar en manos de una persona que se dedica a generar nuevos pedidos, o bien de entrada o bien de salidas. O, bueno, pongámonos en la situación de un dependiente. Yo estoy en una tienda y viene un cliente y me pide X kilos de semillas, por ejemplo. Yo necesito saber si vendiéndole a ese cliente esos kilos de semilla que me está pidiendo, estoy rompiendo el stock y puedo entrar no solamente en costes de almacenamiento, sino que es que además puedo meterme en futuros líos con el departamento comercial. Esa información tiene que viajar un poco por distintos puntos dentro de la empresa. Y es más, te diría, Pablo, el ERP tiene que ser capaz de avisarnos cuando estemos cerca de esos márgenes. De este tipo de cosas se tiene que encargar un ERP. O sea, al final las personas lo que tienen que hacer es tomar decisiones en base a la información que es capaz de generarte un ERP. La información la tiene el ERP y el ERP lo que tiene que hacer es ofrecerte alternativas. Las decisiones ya las tomamos las personas, pero estar pendiente de cuánto me queda o estar pendiente de qué tipo de compra tengo que hacer, eso lo tendrían que hacer un poco las máquinas. Y en este sistema que pusimos en funcionamiento establecimos esos avisos, de forma que cuando tú estás cerca de tener una rotura de stock porque se te acaba la mercancía, la aplicación te avisa. Y de esta forma lo que hicimos fue un poco, bueno, liberar esas tensiones de
me falta mercancía, me sobra mercancía, no sé dónde meterla. Claro, si tienes un montón de kilos de pienso fuera de tus establecimientos y no tienes hueco para poder guardarlo en ningún lado, estás metido en un lío. La verdad es que tardamos muy poco en ponerlo en funcionamiento porque es intuitiva, es funcionalidad intuitiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero una vez hecho eso, lo que hay que hacer es, vale, ya sabemos cuánto somos capaces de almacenar y ahora tendríamos que plantearnos cómo compramos. Ya sabemos dónde lo vamos a meter, pero ¿cómo compramos? Bueno, ese fue el siguiente paso, el siguiente escalón que subimos. Os hablo de 3 sistemas, básicamente, ¿vale? El primero cae por su propio peso, fue un sistema de mínimos y máximos que hace la aplicación o las aplicaciones o los RPs. Tienen que ser capaces que con la información con la que nosotros contamos, ofrecernos alternativas de compra. Alternativas de compra que son las que mejor nos vienen o las que más nos convienen a la empresa, puesto que nos van a ofrecer compras a distintos proveedores, los cuales tienen unas condiciones comerciales que ya hemos trabajado más ventajosas para nosotros. Esas órdenes de compra ya están preparadas para que en ningún momento superen el stock máximo y entremos en costes de almacenamiento. Ese fue un primer sistema que pusimos en funcionamiento que tuvo una gran acogida. Y luego, mira, claro, esta empresa tenía muchos productos que su unidad de medida eran kilos o gramos, pero también tenían otro tipo de artículos. Claro, pues tenían, no sé, retroexcavadoras, tenían rastrillos eléctricos para trabajar el campo. Entonces, claro, yo me planteaba, bueno, parece bastante lógico que en el almacén tengamos 100 kilos de pienso, pero ¿es lógico tener 100 retroexcavadoras en un almacén? Pues no parece muy lógico, claro. Entonces, ¿qué sistema encajó con esa línea de productos que tenían? Una compra por reposición. A medida que tú y yo vendemos una retroexcavadora, en este caso, podemos comprar otro a nuestro proveedor que nos la traiga de Portugal o que nos la traiga de cualquier otro sitio. De esa forma, siempre te mueves dentro de estos márgenes y liberas un poco de tensiones tanto en el propio almacén como en el resto de los elementos que tú comentabas anteriormente que están enlazando un poco con toda la parte de la liquidez. Y el último, muy importante y también el más complejo, es poder planificar un sistema de compras automatizado por previsión. Claro, aquí entra la demanda estacional, la que fluctúa. Bueno, en principio, claro, yo no soy conocedor del campo, de las semillas, pero ellos eran expertos, por supuesto, se dedican a ese tipo de cosas, entonces sabían perfectamente que un tipo de semilla en concreto se vende mucho más en una época del año. Claro, ahí sería donde arrancaría su plan bueno, sus plantaciones o su sistema de agricultura. Entonces, resultó complejo, pero al final muy útil y mereció la pena implantar un sistema de compras por previsión, que la aplicación, en función de la época del año en la que tú estés, es capaz de ofrecerte órdenes de compra en función de las líneas de producto, en función del tiempo y nunca saltándote estos márgenes básicos y fundamentales que hemos marcado inicialmente. Ese stock máximo para no entrar en costes de almacenamiento, ni ese stock mínimo para no tener una rotura de stock. Claro. Bueno, y desde el punto de vista de la compra también está luego lo que comentaba yo antes, ¿no? O sea, que la financiación espontánea que dan los proveedores, pues también de alguna manera es la que te permite a ti luego soportar en el activo los saldos de clientes que tienes a tu favor, las existencias que has comprado, ¿no? Y por supuesto, el dinero que tienes en caja para poder abordar tu trabajo diario. A mí una de las funcionalidades que siempre la gente está buscando, ¿no? Cuando quiere optimizar lo que tiene que ver con la liquidez obtenida a través de proveedores. Y nuevamente me remonto otra vez a la etapa de post-crisis, ¿no? De 2008, la post, sobre todo. Claro, hay muchas empresas vieron en aquel momento que la única fuente de financiación que eran capaces de conseguir era la que le daban sus proveedores, porque claro, las líneas bancarias estaban completamente cerradas, no había crédito bancario. ¿Cómo podían comprometer, ¿vale? Esos fondos que podían obtener a través de los proveedores? Bueno, pues con funcionalidad, ¿no? Bueno, una de las cosas que más pusieron en marcha muchas empresas, ¿no? Para poder garantizar a sus proveedores que eran capaces de cumplir sus compromisos, ¿no? de pagos, pues es poner controles de riesgo dentro de la aplicación. O sea, lo que hacen es que establecen el acuerdo acordado, con la redundancia, ¿no? Con el proveedor, los acuerdos de pago, las cantidades máximas de riesgo que el proveedor les da, y a partir de ahí se ponen en marcha sistemas de avisos o de prohibiciones, de forma que si, por ejemplo, un proveedor a ti te ha dado financiación, te dice, oye, mira, yo te dejo que me debas hasta 5.000 euros, ¿no? Pero no más. Bueno, pues tú lo reflejas en tu sistema y cada vez que haces una interacción con ese proveedor, le haces un pedido, por ejemplo, pues te da un aviso en pantalla y dice, oye, si haces este pedido te vas a pasar el riesgo pactado. O si
Si lo que haces ya es una entrada de mercancía porque se te ha escapado por cualquier razón, cuando te llega el stock, te dice, oye, esto no puede entrar porque si lo aceptas, te sales del riesgo pactado, ¿no? Entonces tú ya decides lo que hacer. A lo mejor lo aceptas y llamas inmediatamente a tu proveedor y dices, oye, me he despistado, no te preocupes que lo pago ahora mismo, ¿no? Pero es importante de alguna manera no solamente tener buena intención, ¿no? Sino poner en marcha una serie de mecanismos internos de gestión que garanticen que tú vas a ser fiel a los compromisos que has adquirido con esa fuente de financiación tan importante, sobre todo en los momentos duros que son los proveedores, ¿no? Y luego, por otra parte, también lo que comentaba, y aquí voy a enlazar ya con la parte ya más estrictamente financiera, que, claro, muchas veces los proveedores los quieren vender, ¿no? Esa es tu ventaja, ¿no? Como comprador, ¿no? Tú sabes que tu proveedor te quiere vender porque ellos dependen de ti, ¿no? Dependen de la gente que les compra. Pero es verdad que quieren vender sin riesgo y los momentos de crisis, pues, desgraciadamente, pues son momentos de riesgo, ¿no? Y de un riesgo difícil de medir y de calibrar. Ese riesgo va a ser más fácil de medir cuanto mejor sea la información financiera que tú seas capaz de obtener, ¿no? Por eso es muy importante que los departamentos financieros de las empresas elaboren cuentas anuales, estados financieros, pues que sean transparentes, pero que estén bien construidos desde el punto de vista de los intereses de la compañía, ¿no? Porque no es lo mismo que tú amortices de una manera que amortices de otra, ¿no? O tantas decisiones de interpretación contable que te permiten construir unas cuentas pues que gusten a los demás, ¿no? Entonces, claro, los proveedores cuando te dan riesgo, es decir, cuando te dan crédito, lo hacen porque consultan analistas de riesgo que están mirando tus cuentas anuales. Por tanto, la confección de esas cuentas anuales que se hacen con programas contables y que se hacen desde los departamentos financieros, pues tienen que estar pensadas, entre otras cosas, para eso también, ¿no? De ahí la importancia de que todos estos elementos pues estén jugando entre sí, ¿no? O sea, que las ventas se toquen con las compras, que las compras se toquen con las ventas, con los almacenes, con los departamentos financieros. Bien, yo comentaba antes en la charla, ¿no? que precisamente eso es lo que hace la contabilidad financiera como disciplina y precisamente eso es lo primero que tiene que hacer un responsable financiero desde el punto de vista de su responsabilidad más inmediata, ¿no? Tiene que tener una información financiera que se le exige por parte del Estado, en primer lugar, ¿no? Que se la van a exigir también los bancos cuando quieran, cuando tú quieras o necesites financiación, que la van a exigir también los proveedores, ¿vale? Tiene que estar ahí para que la puedas dar, ¿vale? Y bueno, y luego por otra parte te da información de negocio. Sin embargo, la información de negocio que te da normalmente una contabilidad financiera tradicional es limitada, ¿no, Alejandro? Yo ahí, o sea, por supuesto, una buena contabilidad siempre tiene el punto de mira el CIF de la empresa y, por lo tanto, a pocos informes que saque, a poca integrabilidad que tiene con Excel o con cualquier otra fuente de análisis externa, pues te va a dar información relevante, ¿no? Pero tú sabes, igual que yo, que hay un punto en el que las contabilidades financieras no llegan y hace falta tener otro tipo de controles, ¿no? Contabilidades analíticas. ¿Qué empresas suelen ser las primeras que dan el salto a una contabilidad analítica y qué es lo que esperan de una contabilidad analítica? A ver, vamos a ver, hay cierto tipo de sectores, cierto tipo de empresas que, bueno, al final, un poco por la estructura o por lo que se dedican, parece que esa contabilidad analítica, digamos que cae por su propio peso, si me permitís la expresión. Y es que, claro, cuando estamos hablando de, por ejemplo, el sector hotelero, por ejemplo, estamos hablando de constructoras o grandes empresas que tienen negocios de construcción y negocios de alquiler de viviendas, que últimamente se lleva mucho, ¿vale? O, por ejemplo, cadenas de supermercados. Al final parece que esas empresas tienen que tener contabilidad analítica y eso es un poco clave, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, mira, yo te hablo un poco desde la experiencia que tenemos en Natisa y, bueno, un poco el trabajo que hemos ido haciendo con nuestros clientes durante todo este tiempo. Y es que al final, claro, ¿qué es lo que ocurre? Un poco lo decías tú, por hilar todo. Nosotros necesitamos financiación, estupendo, quizá desde nuestros proveedores, fenómeno, pero la fuente de financiación por excelencia son nuestros bancos. ¿Nuestros bancos qué es lo que van a hacer? Nos van a solicitar información, como a todo el mundo, y nos van a solicitar estados financieros, balances, cuentas de pérdidas y ganancias, que esos balances, cuentas de pérdidas y ganancias están alimentados desde la parte de la contabilidad, pero solo de la parte de la contabilidad financiera. Entonces, ahí es donde entra una figura clave. Ahí es donde entra, bueno, pues digamos, una persona que tiene que ser capaz de marcar la siguiente línea, el siguiente escalón y ver todo la estructura financiera de la compañía desde un punto como más superior, ¿vale? Hablo del director financiero, del CEO, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que pasa? La contabilidad financiera
nadie nos quita de hacerlo, las cosas como son, y tiene cierto tipo de controles y son controles muy buenos, y esa contabilidad financiera nos sirve para elaborar cuentas de pérdidas y ganancias, balances de situación, cuentas anuales, en definitiva, que tenemos que reportar pues a bancos, muchas veces a acreedores, muchas veces a la agencia tributaria o al registro mercantil. Todo eso está estupendamente. Lo que pasa es que la contabilidad financiera llega a un momento que no desgrana lo suficiente toda la información que un departamento financiero necesite. Y cuando digo esto, lo quiero decir de una forma totalmente llana, porque al final cualquier empresa que tenga cierto tipo de inquietudes financieras o inquietudes contables, la naturalidad es que lo que terminen haciendo es explorar vías o aumentar la modularidad que tienen en sus RPs para conseguir alcanzar ese tipo de información. Información que les proporcione la contabilidad analítica e información que les permita proyectar, súper importante, a un futuro qué es lo que está ocurriendo. Hablo fundamentalmente de presupuestos y un poco remarcar lo que tú comentabas. O sea, es verdad que hay cierto tipo de sectores que parece que cae por su propio peso, que yo necesito saber cuánto de rentable es la obra que estoy poniendo en funcionamiento en el norte y en el sur de Valladolid, por poner un ejemplo, pero al final cualquier empresa le puede venir muy bien tener estos pequeños nichos de información que te proporcionan esa contabilidad de gestión o esa contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque la información está muchísimo más desgranada. Al final, la contabilidad de gestión lo que te permite es saber, por ejemplo, si tú y yo tuviéramos una línea de supermercados grande, nos permitiría saber si la puesta en funcionamiento de una tienda en Madrid y una tienda en Oviedo, por ejemplo, cuál de esas dos tiendas es más o menos rentable. Es verdad, Pablo, que al final tú y yo quizás tuviéramos información agregada de todo nuestro grupo y podríamos decir que nuestra cuenta de pérdidas y ganancias del grupo, ¿vale? Pues tiene buena pinta, tiene ingresos, ¿vale? Y funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa con nuestras tiendas? Eso nos lo da con nuestra contabilidad analítica. Tú y yo podríamos saber si nuestra tienda de Pozuelo es o no es rentable y si nuestra tienda de Oviedo es o no es rentable. Incluso voy más para allá, si me permite, si es que te podría decir que incluso dentro de ambas tiendas, ya sabiendo que una de ellas es deficitaria y la otra no, dentro de ambas tiendas podríamos incluso saber que la línea específica de perfumería funciona estupendamente en las dos, ¿vale? Ese tipo de información es prácticamente imposible que te lo dé una contabilidad financiera. Sin embargo, una contabilidad analítica vas a poder llegar hasta donde tú necesites. Esto nos ha pasado en distintos sectores, ya te digo, hostelería, nos ha pasado en sectores de alimentación, pero cada vez son más las empresas que alzan la vista y buscan ese tipo de información. Al final, lo que te permite la contabilidad analítica llanamente es saber dónde eres débil, ¿vale? Dónde estás más fuerte, dónde tienes que recortar o dónde tienes que impulsar más recursos dentro de tu propia empresa. Lo de cortar por lo sano, yo creo que ya no funciona. Es un poco lo que hablabas tú al principio. Esto no es una cosa de una persona, no estamos hablando de un tema en concreto, estamos hablando de un conglomerado de cosas. Hay que hacer pues buenas políticas que nos permitan un crecimiento sostenible y que no crezcamos mucho en unas épocas de bonanzas y luego al final nos vayamos un poco destruyendo en ese sentido. Correcto. Yo un poquito por acabar ya con la charla y ceñirnos a los tiempos, enseguida paso a la última presentación que va a ser breve. Yo decirte que bueno, todo lo que comentas de contabilidad analítica, que es la principal disciplina de contabilidad de gestión, ¿no? Está muy relacionado, como tú decías, con la planificación, ¿no? Y las herramientas de planificación que se concretan en la contabilidad presupuestaria. Yo conozco a tantas empresas que quieren abordar contabilidad presupuestaria y, sin embargo, no lo hacen por lo complicado que es, ¿no? O sea, claro, porque la complicación normalmente está en que es muy difícil confeccionar un presupuesto contable que sea lógico y que, por tanto, se sirva como herramienta, ¿no? Lleva tiempo. Eso ya muchos hace que se rindan, ¿vale? Y luego, bueno, que de poco te sirve si lo consigues si no haces un control de desviaciones en tiempo real, ¿no? Con lo cual, bueno, pues muchos pues abandonan la intención. Bueno, el software de gestión contable lo que trata de darte es herramientas para que tú puedas automatizar la creación del presupuesto y el control de desviaciones en tiempo real, ¿no? Para que tú puedas
automáticamente crear presupuestos de gasto y de ingreso, que cada gasto lo tengas identificado y puedas, como referencia, tener un presupuesto mes a mes y que según se va produciendo el gasto real obtengas desviaciones, eso es fundamental para una buena gestión económica de la empresa, ¿no? Lo mismo con los ingresos, que tengas una referencia, que la compares con las realizaciones a través de desviaciones y que veas qué es lo que está pasando. Y más importante, si cabe, ¿no? Ya no solamente el control de cada gasto y cada ingreso detallado por centro de coste, como decías tú, ¿no? Sino además por línea de cuenta de pérdidas y ganancias. O sea, es decir, que cada cuenta de explotación, cada línea de la cuenta de explotación, que tú la puedas proyectar mes a mes a un nivel de dato presupuestado, de dato realizado y de desviación obtenida. Bueno, el alcance que se tiene con eso es tremendo, ¿no? Es grandísimo. Pero claro, aún así, se puede hacer todavía más. Y aquí voy a llegar ya a la parte de operaciones, porque, claro, el problema de los presupuestos contables, bueno, su ventaja es que son económicos, ¿no? Que son muy potentes por su naturaleza contable, ¿no? Pero el problema también está en su naturaleza contable. Es decir, cuando tú imputas un gasto, un ingreso, pues lo haces con un principio de devengo. Tú puedes decir que te vas a gastar en marzo 100.000 euros en mercaderías, pero el flujo de caja puede nacer en abril y mayo. Bueno, pues para eso están los presupuestos de tesorería, para que tú te quites el coste contable y ya definas partidas presupuestarias libremente establecidas por ti, por ejemplo, cobros de clientes, pagos a proveedores, las grandes partidas que generan flujos de caja. La identificas, cobro de clientes, mes a mes la proyectas de forma automatizada, tú creas tu referencia de lo que tú crees que va a ser el ejercicio, enero, febrero, marzo, tal, mes a mes por cobro de clientes. Ahora sí ya por un criterio de caja, es decir, cuando en marzo dices que vas a tener 100.000 euros, es que 100.000 euros van a entrar por caja en marzo, ¿vale? No que la venta la hayas realizado en marzo. Bien, pues esto, la ventaja que tienen los presupuestos de tesorería es que te permiten controlar desviaciones hacia adelante, porque tú, claro, tienes por una parte, ahora estamos en mayo, ¿no? Pues yo podría tener un presupuesto para junio, julio y agosto por cobro de clientes de 100.000, 120.000, 140.000. Y sin embargo, mis operaciones reales, las que he contabilizado ya, me dicen que no, que como tengo formas de pago pactadas en diferido, pues que no voy a tener en junio, julio y agosto, sino que voy a tener 70, 80 y 90. Con lo cual estoy viendo ahora en mayo un agujero que voy a tener en junio, julio y agosto. Y como estoy viendo ese agujero, voy a poder anticiparme y tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, pues en primer lugar, financieras, ¿no? Oye, no tengo recursos por cobros de clientes, pues tendré que buscar el dinero que necesito en otra parte para poder pagar mis obligaciones, ¿no? De deudores, de lo que sea, ¿no? Pues o recurro a socios o recurro a bancos, pero tomo una iniciativa para adelantarme a ese problema que se me viene encima, ¿no? Y luego, aparte, y con esto ya acabo, esto me sirve como alarma de cuestiones operativas. Y aquí ya llego a las operaciones, ¿no? Claro, si realmente no estamos cobrando lo que creíamos que íbamos a cobrar, ¿por qué es? ¿Es simplemente que han entrado las ventas o a lo mejor es que han entrado un director comercial nuevo y se ha puesto a hacer ventas con mucha mayor flexibilización en la forma de pago y eso está creando problemas y tensiones en la tesorería? O a lo mejor lo que ocurre es que nos hemos metido, ahora que estamos en crisis, en una línea de producto en la que no estamos especializados y estamos teniendo devoluciones, etcétera, etcétera. Tantísimas razones operativas que pueden justificar eso, pero yo lo estoy detectando ya en mayo a través de una alarma que tengo que comunicar al resto de la empresa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo desde las finanzas se puede directamente tener alarmas que influyen en las operaciones. Bueno, y voy a cortar un poquito por ser fieles al tiempo y voy a pasar a la última parte de la charla de hoy, que va a ser ya muy breve, ¿vale? Voy a hacer una pequeña ponencia, breve además, sobre lo que es el nuevo CFO y para ello, permitidme que voy a compartir un momentito, voy a coger... Vamos a ver. Bueno, pues nada, voy a ser muy breve ya. Le he puesto un título un poco dramático, la verdad que casi de ciencia ficción, ¿no? Disrupción y renacimiento, el nuevo CFO. Bueno, voy a decir solamente dos notas, ¿de acuerdo? Una que me parece que es importante porque es el tiempo que vivimos, que es el de un tiempo muy disruptivo, ¿no? O sea, la disrupción es un concepto que se maneja mucho en los últimos años, que nació más o menos en los 90, pero que está un poco en boca de todos actualmente porque realmente creo que etiqueta muy bien los momentos que vivimos, ¿no? Momentos de cambios, pero de cambios que suponen un frenazo en lo que eran los modelos de negocio antiguos, ¿no? La disrupción básicamente tiene que ver con la disrupción tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues hoy más que nunca los cambios tecnológicos son súper acelerados y esto está provocando que los cambios en los modelos de negocio sean también súper exigentes, ¿no? Estamos viendo cómo las grandes empresas están rehaciendo y transformando constantemente los modelos de negocio que proponen a sus clientes y de una forma que nos afecta directamente, ¿no? A veces para bien, pero muchas para mal, ¿no?
Y por otra parte, también vemos como las relaciones con los clientes, eso tiene que ver con los modelos de negocio, lógicamente, ¿no? También cambian, ¿no? Es decir, el cliente ya no tiene nada que ver con lo que era, ¿no? De hecho, los jóvenes que vienen y que van a entrar de nada en el mercado profesional maduro, ¿no? de las empresas, pues poco tienen que ver con nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Hay antes la informática, ¿no? Se conocía en las empresas. Hoy en día cualquier joven viene de manejar una informática pues con una amigabilidad, ¿no? Y con una usabilidad brutal en el mundo del ocio, sencillamente, ¿no? Con lo cual son muy exigentes con los tipos de programas informáticos que se manejan. Bueno, el hecho es que todo esto está provocando que vivamos en una economía basada en las plataformas, en los modelos de pago por uso, en el comercio electrónico. Y claro, nos pilla a muchísimas pymes, ¿no? Las pilla pues a contrapié, ¿no? Y sin estar preparadas. Y esto exige una reacción, ¿no? Y creo que por fin esta reacción se está produciendo en el ámbito de las pymes, ¿no? Esa reacción básicamente la podemos llamar como una reacción de transformación digital, ¿no? La necesidad de una transformación que sea integral, que sea global, es decir, que no sea de un concepto aislado que queramos transformar, sino que tiene que ser genérica, ¿no? Tenemos que convertirnos en organizaciones ágiles, capaces de adaptarnos a los diferentes cambios que vamos a ir sufriendo o disfrutando, si lo hacemos bien, en los siguientes años. Y para eso lo más importante es que seamos capaces de conformar una estructura organizativa dotada de flexibilidad y de agilidad y de adaptabilidad a los cambios, ¿no? Bueno, en este contexto de disrupción, ¿cuál es el papel que puede y yo creo debe adoptar el CFO, o sea, el director financiero? Bueno, pues yo creo que debe ser un líder, o sea, que debe de protagonizar y liderar esta transformación. Y sin entrar en mucha materia, ¿vale? Pues aquí quiero explicar un poquito lo que yo creo que debe de ser el nuevo CFO, ¿no? El nuevo CFO debe de ser alguien que lidere, ¿vale? Alguien que lidere un crecimiento sostenible, lo hemos comentado antes. El crecimiento sostenible tiene mucho que ver no solamente con el trabajo tradicional que se realiza en los departamentos financieros, sino que tiene que ver con esa gestión de la liquidez coordinada entre todos esos elementos que decíamos que le daban forma, ¿no? Y contenido a la liquidez. Y esa coordinación solamente puede empezar trabajando la cultura financiera, ¿no? Trabajando la cultura financiera y liderando el posicionamiento del departamento financiero donde realmente tiene que estar dentro de la empresa, ¿vale? El departamento financiero debe posicionarse como un departamento de confianza dentro de la actividad de la empresa, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la cultura financiera. ¿Quién debería de ser el evangelizador dentro de la organización de esa cultura financiera? Bueno, pues claramente el director financiero. Es el que tiene la formación y es el que debería tener la capacidad de comunicación, ¿no? La capacidad de comunicación a todas las áreas de la empresa, de la importancia de lo que tiene que ver con el mundo de la liquidez, ¿no? Y bueno, debe también liderar una estrategia de la empresa basada en datos. El proveedor, hoy en día se habla mucho de los KPIs y de los datos. Bueno, pues el director financiero yo creo que tiene que ser el primero en liderar toda la creación de KPIs, de explicar a la empresa la importancia de tener esos KPIs, de tener esos datos, esos indicadores de gestión y de tomar decisiones que siempre estén fundamentadas en datos. O sea, porque una decisión que no está fundamentada en datos es una decisión intuitiva. Y había tiempos en los que el olfato funcionaba, ¿no? Y todavía sigue funcionando el olfato, pero hoy hace falta más que olfato. No vale solamente el olfato comercial, sino que hace falta también que los datos avalen las decisiones que tomamos, ¿no? Porque una equivocación hoy en las pymes, ¿no? Que tenemos la capacidad de ser ágiles, pero al mismo tiempo no estamos acostumbrados a comportarnos de forma ágil, ¿no? Pues es importante que los datos avalen nuestras decisiones, ¿no? Y luego es fundamental que sea el director financiero uno de los garantes y uno de los líderes del cambio tecnológico. Yo comentaba que era muy importante las personas, ¿no? Las personas tenemos que cambiar, los procesos. Hay que tener excelentes profesionales, pero dentro de buenas prácticas, de buenos procesos, ¿no? Porque la suma de buenos profesionales y buenos procesos nos va a dar la excelencia, ¿no? Pero esos procesos y esas personas tienen que moverse en un marco tecnológico adecuado, ¿no? Os decía que las personas hoy en día son muy exigentes en cuanto a las herramientas con las que trabajan, porque los jóvenes que están llegando a las empresas vienen, como os comentaba, de entornos de aplicaciones que manejaban en el terreno del ocio, pero con una amigabilidad y una capacidad y una conectividad, ¿no? Y hoy hablamos de teletrabajo, bueno, tantas cosas, ¿no? Responsive, bueno, vienen de ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer un cambio tecnológico, aunque solamente sea para captar talento. ¿Por qué debemos captar talento? Bueno, y aparte, la automatización solamente se consigue con buenas herramientas informáticas, ¿no? Bueno, pues en muchas pymes donde la principal persona de referencia
digamos, a un nivel, pues muchas veces de formación, incluso si me apuras, es el director financiero, pues es importante que sea un líder en este aspecto también, ¿no? Y luego, respecto a las características personales, ¿no? O como profesional, que yo creo que tiene que ser, es que un director financiero hoy en día tiene que tener visión de negocio. Es decir, no basta con ceñirte las cuentas. O sea, todos sabemos que realmente la contabilidad es universal, ¿no? Y la verdad es que un señor puede hacer contabilidad en una empresa de coches o puede hacerlo en una empresa de precocinados o lo puede hacer en una cadena de tiendas de ropa, ¿no? Porque la contabilidad es lo mismo, ¿no? Pero es que hoy en día no basta con ser un contable. Hoy en día tenemos que tener visión de negocio, tenemos que comprender bien el negocio en el que estamos para ser colaborativos, ¿no? Y, bueno, aportar ideas pues que realmente de valor, ¿no? Que nos permitan asumir esa labor de liderazgo, ¿no? Hay que conocer bien el negocio. Y tenemos que ser colaborativos, ¿no? Y no basta con tener esa visión de centrarnos solamente en nuestro departamento. Yo creo que hoy en día cualquiera que esté en un cuadro medio, y la dirección financiera es un cuadro medio, tiene que tener 2 equipos, ¿vale? Y tiene que liderar ambos equipos, ¿no? O por lo menos participar en el liderazgo de ambos equipos. Por supuesto, el departamento financiero, pues el líder es el director financiero, con lo cual ahí está clarísimo, ¿no? Es el liderazgo tradicional. Pero un cuadro medio tiene que formar equipo con el resto de cuadros medios. Y es ahí donde tenemos que tener nuestro segundo equipo y es ahí donde también tenemos que liderar. El director financiero tiene que liderar dentro del equipo directivo pues aquello que compete, ¿vale?, a la rentabilidad de la empresa, porque él es quien tiene los números y quien es capaz de interpretarlos y quien es capaz de convertirlos en palanca de cambio, ¿no? Y bueno, tiene que ser asertivo, tiene que tener capacidad de convicción, tiene que ser empático con todo lo que le rodea, ¿no? Con las circunstancias económicas, con la personalidad de sus compañeros, ¿no? Los que están a su nivel o los que están dentro de su departamento. Y todo esto, en definitiva, lo que supone es liderar, ¿no? Liderar con corazón, porque hoy en día la tecnología nos permite pues, que nuestro corazón bombee pues, con más fuerza, ¿no? Porque nos da más recursos y nos permite ejercer nuestra labor pues, con mucho más entusiasmo, ¿no? Y yo creo además que con muchos más datos y con capacidad para llegar mucho más lejos. Bueno, pues dicho esto, voy a cerrar ya esta parte porque estamos justo en hora y a lo mejor hay alguna pregunta que queramos comentar, con lo cual cedo la palabra a Juan Carlos. Pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que habéis hecho en esa conversación que habéis mantenido Alejandro y tú, yo creo que ha sido muy enriquecedora, sobre todo también porque hemos visto problemas reales, ¿no? Que eso, bueno, pues no tenemos siempre todas las oportunidades o el día a día, pues no nos permite conocer las realidades de otras compañías y cómo lo están haciendo, ¿no? Que yo creo que ese aspecto es fundamental, ¿no? Pues efectivamente, y además quiero incorporar también a Alejandro a la conversación, también un poco en ese punto en el que, bueno, pues estamos compartiendo, tenemos un montón de preguntas. De hecho, formulo alguna de ellas. Nos pregunta Julio Gracia si se puede tener un sistema mixto de máximos y mínimos con otro de planificación dependiendo de la referencia. Pues, si te parece, Pablo, lo intento enfocar yo. Sí, claro. Sí, Julio, me has dicho, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, eso es. Vale, pues bueno, yo le diría a Julio que sí, es bastante habitual, de hecho, poder hacer este tipo de cosas, ya que al final el establecimiento de unos máximos o unos mínimos o incluso poder establecer unos periodos de referencia donde tú y yo vayamos a tener más o menos demanda es bastante habitual. Existen además dentro de los maestros que denominamos como los artículos, existen, bueno, pues muchas categorías que nos permiten tener muchas pequeñas bolsas, muchos pequeños apartados de toda nuestra gran base de datos de artículos, de forma que en un momento dado, Julio, tú y yo podríamos establecer un sistema de máximos y mínimos para unas referencias en concreto, ¿vale? Y luego podemos establecer un sistema de planificación de demanda para, bueno, pues un poco para atacar esa demanda estacional que hablábamos antes a otra pequeña bolsa, a otro pequeño grupo de artículos, siempre y cuando todos los artículos estén englobados dentro de nuestra propia base de datos. Estas pequeñas bolsas, un poco por perfilarlo muy rápido, bueno, pues habitualmente suelen ser zonas o productos específicos de 2, 3, 4, 5 tipos de actividades en concreto. Al final es como cuando tú tienes un listín telefónico, es verdad, ahí están todos los números, pero están catalogados alfabéticamente, ¿vale? Esos serían tus pequeñas bandejas donde en función de la bandeja en la que tú y yo queramos actuar, podemos aplicar un sistema u otro distinto, vaya.
Perfecto, pues yo creo que queda estupendamente respondida. Nos preguntaba también Joaquín Sanz, precisamente sobre el caso además que comentabas, yo creo que estaba relacionado con ese caso concreto, nos pregunta, ¿cómo hacéis el control de existencias en productos agrícolas, por ejemplo, la cebada o el trigo en silos, con lo cual tiene mermas? Y luego también, por productos como la patata, que en humedad pesa más, pero que pierde peso al secarse, ¿hacéis un porcentaje de mermas en ese sentido? Y luego, por otro lado, que, bueno, pues ocurre, como bien dice Joaquín, igual con tornillos y tuercas, por pérdidas en una empresa industrial, ¿no? ¿Cómo lo solucionáis en aquellos productos que son difícilmente recontables? Sí, bueno, Pablo, pues me lanzo yo, ¿vale? Sí, Si te, perfecto. si te parece, ¿vale? Claro que sí. Vale, sí, efectivamente. Lo normal, lo habitual y lo que parece sensato es aplicar un porcentaje de pérdidas, un porcentaje de merma. Además, este tipo de productos, tienen que seguir cierta trazabilidad. Claro, son productos que van con lotes y ese tipo de cosas tienen que estar como muy controladas. Habitualmente, ¿cómo trabajamos? O bueno, ¿cómo trabajamos por lo menos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que mantenemos una referencia de un artículo con un estocaje en concreto, aplicándole un porcentaje de merma. Ese porcentaje de merma depende mucho del tipo de artículo, depende mucho del sector incluso y bueno, de distintos tipos de variables. Piensa que al final un porcentaje de merma o un porcentaje de pérdida, es verdad que lo podemos aplicar a, por ejemplo, productos que se almacenan en silos, como bien comentabas, o, por ejemplo, los hoteles, en los amenities que van distribuyendo en cada una de las habitaciones. Al final, bueno, yo salgo del almacén con 100 y al final termino por colocar 98. ¿Dónde están los otros dos? Ese porcentaje también es un porcentaje de merma. Y de hecho, este porcentaje de merma habitualmente, o lo ideal, sería que estuviera ya conectada con nuestra cuenta contable en la que contabilizamos las pérdidas de esas mermas, ¿vale? Para que toda la trazabilidad, no solo la parte de la gestión, sino la parte contable, la gestione de forma automática el propio RP. Pues fantástico, Alejandro. Yo creo que además no es un tema menor porque es complejo, ¿no? En función del tipo de stock y el tipo de mercadería, pues hay que ajustarse, sobre todo también para dar una buena respuesta y dar una visión real de lo que está sucediendo en la compañía. Retomo también una pregunta de Jesús que nos planteaba. Me ha encantado porque es como un poco el corolario de todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Y es cómo gestionar la tesorería en tiempos o en un escenario complejo, ¿no? Como, además, también a lo mejor, Pablo, que tú has dado esa visión, ¿no?, completa, ¿cómo podríamos hacerlo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo para que de esa forma pues, se pueda gestionar? Y ya no solamente en este momento, porque yo creo que los momentos de complejidad, como bien decías, serán recurrentes, pero en este momento, ¿cómo podríamos hacer para que nuestra tesorería no se resienta y podamos gestionarla bien? Bueno, yo creo que hay un elemento fundamental que es la planificación, ¿vale? La planificación financiera. Desde ese punto de vista, esto lo que implica es que hay que ponerse cuanto antes, ¿no? La gente que no haya trabajado todavía todo lo que tiene que ver con todas esas estructuras de planificación, pues a hacer planificación financiera, que por otra parte es muy sencillo. Normalmente el miedo, ¿no?, a hacer planificación financiera está, bueno, no miedo, tampoco lo llamaría miedo, ¿no?, sino un poco el golpe que te das con la realidad, ¿no?, es que si no tienes herramientas tecnológicas, pues no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para hacer planificación financiera y tener unos referentes, ¿no?, que te permitan luego controlar la realización y compararla a través de desviaciones con esas referencias, pues hace falta una tecnología basada en software que te permita hacer todo eso. Entonces, yo creo que siempre es un buen momento para invertir. Yo creo que la inversión no debe depender de que estemos en un buen momento o en un mal momento, sino que hay que identificar cuáles son las cosas que van a garantizar que tengamos una capacidad de crecer de forma sostenible, ¿no? Y a partir de ahí, pues esas cosas, pues ponerlas en marcha, ¿no? Pero bueno, más allá de esa capacidad de planificación, que ya digo que no es una cosa que se pueda hacer ya, ¿no? Tienes que trabajarla bajo un criterio de medio plazo como poco, ¿no? Pues más allá de eso, lo que es fundamental es que trabajemos cada uno de los elementos que yo comentaba antes desde un punto de vista de la liquidez. Es decir, que si vendemos a clientes dándoles crédito, gestionemos bien ese crédito. Gestionemos el crédito que le damos y gestionemos también los ciclos de cobro, porque los ciclos de cobro se pueden acortar. Hay muchísimas empresas que han dado por hecho que trabajar con ciclos de cobro largo pues es algo que tiene que ser así y ya está, pero no es real, o sea, eso no es verdad. O sea, es verdad que depende de la cultura sectorial, no solamente de la empresarial, ¿no? Pero es algo que se puede trabajar y que muchas empresas están trabajando.
como cualquier cambio importante, requiere de una colaboración a muchos niveles, ¿no? Y de una evangelización dentro de la empresa para poder obtener esos resultados, ¿no? Pero son cosas que se pueden trabajar y se pueden trabajar de forma más o menos inmediata, ¿no? Las relaciones con proveedores son cosas que también se pueden trabajar de una forma más o menos inmediata. Será mejor si se dispone de herramientas, pero tampoco es necesario, no por eso no tienes por qué empezar a trabajarlo, ¿no? O sea, deberías empezar ya. Las compras inteligentes es otra cuestión importante, ¿no? Ver las alternativas de financiación, porque hoy en día ya no solamente tenemos la banca tradicional, hay otro tipo de compañías que están desde la tecnología ofreciendo otras fórmulas de financiación también que están ahí, ¿vale? Que hay que valorar, como siempre, muy prudentemente, siempre que pides dinero y te endeudas, ¿no? Pero que puedes valorar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas creo que son las que permiten, pues, asegurar una liquidez de una forma más o menos inmediata. Y desde luego yo creo que la mejor manera de tener liquidez siempre, ¿vale?, es trabajando desde un punto de vista estructural, creando una estructura que sea capaz de soportar, pues, una gestión de liquidez adecuada. Bueno, pues yo creo que con ese resumen ejecutivo estupendo que comentabas, Pablo, yo creo que vamos a dar por finalizado. Yo creo que más o menos hemos sido respetuosos con los tiempos. La verdad es que es tremendamente interesante todo lo que hemos compartido. Seguro que nos daría para muchísimo más. Así que daros las gracias a Tisa, daros las gracias a Alejandro. Gracias a vosotros. Muchísimas y Pablo, gracias. por compartir vuestro conocimiento, por compartir vuestra experiencia. Yo estoy convencido que además pues, nos ha clarificado muchas cosas y nos ha dado, digamos, una visión más completa de la importancia de la liquidez y de la tesorería y sobre todo en los tiempos complejos y convulsos que estamos moviendo y que, bueno, pues va a ayudar seguramente a gestionar mejor nuestras operaciones. Así que mil gracias de nuevo y, por supuesto, dar las gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Esperemos que haya sido tremendamente útil y ahora nos toca ponernos manos a la obra. Así que nada, muchísima suerte y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Me agradece.